Tú eres una persona, por lo que se ve, que ha investigado mucho la calidad de la proteína y vamos a empezar un poco ya con el jaleo. Dentro de esta investigación que tú haces, ¿qué marcas te parecen más fiables y cuáles son aquellas que más te han decepcionado? Pues mira, yo empecé en 2020 a hacer reviews de proteínas y hice como casi 100, o sea, igual hice 80, 85 reviews. Yo lo que hice fue enseñar a la gente cómo las marcas, ya sea por desconocimiento o de forma voluntaria, engañan al consumidor ofreciendo una proteína de peor calidad, un producto de peor calidad. Muchas personas consumiendo estas marcas low cost tenían problemas digestivos, o sea, les sentaba mal, igual que pasaba con la creatina, que de repente una persona tomaba creatina de esta marca, le sentaba mal, cambiaba a otra marca y de repente le sentaba bien. Entonces, ¿qué es? Si supuestamente es 100% creatina, Creapure, ambas marcas, blanco y en botella, o sea, algo no está siendo transparente ahí. Quiero que me digas los 3 mejores suplementos para ganar masa muscular y los 3 peores suplementos que se venden como tal, pero que igual no son tan útiles para ganar masa muscular. A día de hoy, yo creo que la gran mayoría de la gente que está metida en el fitness sabe que los BCAAs, la glutamina y posiblemente pues, los potenciadores de la testosterona son, para mí, los suplementos más sobrevalorados que existen. ¿Hay suplementos que nos puedan ayudar a ganar fuerza, a levantar más peso? Fuerza máxima, podríamos hablar como suplementos estrella. Si de verdad los suplementos son el 1%, no que lo que se dice siempre, no, los suplementos son el 1%, el resto es entrenamiento y dieta. ¿Por qué estamos tan centrados en ello? A ver, lo primero que te diría es que yo no estoy de acuerdo. Bienvenido a un nuevo podcast de Fit Generation. Mi nombre es Aitor Zabaleta Corta y soy el host. Seguro que si estás aquí es porque quieres llevar tu físico un paso más allá, como yo. Y para eso hoy te traemos uno de los mayores expertos en fitness de habla hispana en suplementación. Con él hablaremos de ganar masa muscular, perder grasa, cómo gestionar la ansiedad y la falta de sueño y de los puntos más oscuros de esta industria. Con todos vosotros, todo un doctor e influencer, Adrián Díaz Rúa, el chico de los suplementos. Muchísimas gracias, Aitor. Un placer, de verdad. Estar aquí para mí, vamos, es un orgullo y una satisfacción. Y bueno, espero que me conozcáis un poquito más y también pues, que aprendáis muchas cosas que seguro que me vas a preguntar. Oye, el tema este del chico de los suplementos, ¿de dónde viene o quién te lo puso? Pues esto surgió porque yo cuando empecé a divulgar, pues empecé a hablar sobre proteína y a continuación pues la gente me empezó a preguntar sobre otros suplementos. Entonces yo en 2020 fue cuando empecé a divulgar pues en materia de suplementación y sobre todo pues haciendo muchas reviews de proteínas, enseñando a la gente a entender e interpretar los etiquetados de las proteínas, cuáles estaban bien, cuáles estaban mal, en qué te tienes que fijar para escoger una buena proteína. Y a partir de ahí, bueno, pues continué pues hablando de suplementación y bueno, una cosa llevó a la otra, la gente tenía mucho interés por el tema de los suplementos, varias marcas contactaron conmigo y poco a poco pues fui como, a ver, tengo 29 años, aunque mucha gente me dice que no los aparento. Hace 4 años era mucho más joven y tenía pues una apariencia de niño, de chaval, de adolescente. Sí. Entonces pues me pusieron eso, el chico de los suplementos, porque siempre hablaba sobre suplementos. Y porque pareces un chico. Bueno, sigo pareciendo un chaval, pero ya, bueno, ya empezamos a pasar esa etapa. Perfecto, Adri. Pues lo primero de lo que quería hablar contigo es de la creatina. Es el suplemento más famoso para ganar masa muscular, pero hay algunos artículos recientes que indican que esto podría no ser así. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, la creatina es un suplemento, pero es una sustancia que ha sido muy estudiada por la importancia biológica que tiene. Es decir, en muchas células de nuestro cuerpo hay creatina y tiene una importancia biológica muy importante. Entonces, su suplementación, es decir, el aporte exógeno de creatina, pues ha demostrado ciertos beneficios. Y ciertos beneficios en una gran variedad de población, desde niños hasta ancianos, pasando por mujeres embarazadas, personas deportistas, personas sedentarias. Es decir, en todo tipo de población. Es un suplemento que se considera muy seguro y muy útil para diferentes objetivos. No solo ganar masa muscular o ganar fuerza, sino que ha demostrado también diferentes beneficios para la salud, tanto a nivel de prevención de enfermedades neurodegenerativas, efecto antiinflamatorio, mejor control de la glucemia, por decirte algo. O sea, incluso a nivel nootrópico, a nivel de favorecer los procesos de concentración, atención, etc. Entonces, ¿qué ocurre con la creatina? Pues que hay ciertas personas que son más respondedoras que otras. Entonces, ahí se explica, por así decirlo... Respondedoras en el sentido de la masa muscular. Respondedoras en el sentido de que se pueden aprovechar más de los beneficios que otras. Entonces, si hablamos de ganancias de fuerza o ganancias de masa muscular, pues obviamente
una cosa va ligada a la otra, porque si un suplemento te hace ganar más fuerza, te hace mejorar tu rendimiento, a la larga va a provocar un aumento de la masa muscular, ya sea porque tú eres capaz de mover más peso o eres capaz de tolerar más volumen de entrenamiento. ¿Y cómo sé yo si soy respondedor o no? Muy buena pregunta. ¿Qué ocurre? Que nosotros todos los días sintetizamos creatina, es decir, creamos creatina y todos los días gastamos creatina, la excretamos. Entonces, nuestro cuerpo constantemente está fabricando nueva creatina, pero tenemos una capacidad limitada de almacenamiento de esta. Entonces, hay personas que tienen unos almacenes muy grandes y hay personas que tienen unos almacenes muy pequeños. Hay personas que tienen una alta capacidad de creación de nueva síntesis de creatina y personas que tienen una baja creación. Entonces, cuando juntamos los dos polos, por un lado, aquellas personas que tienen una alta capacidad de almacenamiento de creatina, pero tienen una baja producción de esta, tienen sus reservas, por así decirlo, al 50% o al 40%. Entonces, un aporte exógeno de creatina les va a producir un beneficio mucho mayor que aquellas personas que tienen un almacenamiento limitado, pero tienen una producción alta. Entonces, Claro. sus depósitos están casi al máximo. ¿Y cómo puedo saber si soy almacenador, no almacenador, creador, no creador? Una forma de comprobarlo pues, sería llevar una dieta normocalórica, llevar una dieta pues, que no te haga ni subir ni bajar de peso, que sea constante, y empezar a utilizar creatina. Y al cabo de 2-3 semanas, como mucho, cuando ya tus reservas de creatina estén saturadas, estén al máximo, si tú eres una persona muy respondedora, tu peso va a aumentar. ¿Cuánto? 1 kilo, 1,5 kilos, incluso 2 kilos. Obviamente, no va a ser lo mismo un hombre de 100 kilos que una mujer de 50. Una mujer de 50, a lo mejor, si sube 1 kilo, es que ya es muy respondedora. Y un hombre pues, de 100 kilos, pues a lo mejor sube 1,5 kilos, 2. Y si tú eres una persona que apenas se ve variado tu peso, probablemente no seas buen respondedor a la creatina. Pero realmente el peso que vemos aumentado ahí es la reserva de creatina, no el músculo en sí mismo. Exacto. No estamos hablando de ganancia de masa muscular en apenas unas semanas, eso, claro. eso no se da. Pero sí que es cierto que cuando aumentamos nuestros depósitos de glucógeno y cuando aumentamos nuestras reservas de creatina, se produce una retención hídrica intramuscular, es decir, el músculo es capaz de almacenar más agua de forma interna y, por tanto, pues ganamos más peso y también un poquito más de volumen. Y me gustaría hablar de otro de los grandes suplementos que se utilizan para ganar masa muscular, la proteína. Siempre se ha dicho que tenemos que tomar aproximadamente 1,6 gramos por kilo de peso. Pero hace poco vi un vídeo tuyo en el que decías que con menos también podemos ganar masa muscular. ¿Es eso así? A ver, realmente sí, pero no en todos los casos. Es decir, va a depender de la cantidad de proteína que tú ingieras en tu dieta. Si tú eres una persona que ya viene consumiendo, imagínate, 2 gramos de proteína por kilo de peso, tú, si pasas a consumir 1 gramo de proteína por kilo de peso, de un inicio no puedes ganar masa muscular. De hecho, la vas a perder, porque se produce lo que llamamos la proteinodependencia. Es decir, tu cuerpo excreta una cantidad de proteína de forma proporcional a la ingesta que tú hagas. Es decir, si tú consumes más proteína, te vuelves menos eficiente. Claro. Si tú bajas tu ingesta de proteína, tu cuerpo se va a volver más eficiente a la hora de metabolizar y utilizar esa proteína. Entonces, lo que sabemos a día de hoy es que se puede ganar masa muscular consumiendo incluso 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Joder. Que sea lo óptimo o que no, eso aún no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que sí que se puede ganar masa muscular con 0,8, pero siempre y cuando tú estés acostumbrado a ingerir esa cantidad de proteína. Si tú vienes consumiendo más y pasas a 0,8, sí o sí, durante un determinado tiempo, hasta que tu cuerpo se adapte a esa nueva ingesta, tú vas a perder masa muscular. Entonces, la clave es hacer ese proceso de adaptación bien. ¿Y cómo podemos hacer bien ese proceso de adaptación? ¿Es inevitable que perdamos masa muscular? Es inevitable que perdamos masa muscular. Podemos perder más o menos en función de cómo hagamos las cosas. Es decir, si tú coges y te metes una etapa de definición o bajas la ingesta de proteína y no subes la ingesta de carbohidratos o te metes en déficit calórico, pues inevitablemente vas a perder más masa muscular. Pero aquí, por así decirlo, es una decisión que debe ser tomada de forma pues, individual. Es decir, yo, por ejemplo, suelo ingerir 2 gramos de proteína por kilo de peso y es algo que a corto plazo no quiero cambiar. Por 2 razones. La primera, yo me niego a perder ni 1 gramo de masa muscular. O sea, yo me estoy preparando para competir y quiero pues, intentar optimizar los resultados. Y por otro lado, sabemos a día de hoy que 2 gramos, incluso 3 gramos de proteína por kilo de peso en una persona sin patologías, en una persona sana, no supone un riesgo para la salud. Entonces, yo como estoy habituado a mi ingesta proteica, a mi dieta, me gusta mi dieta y tal, pues realmente no es algo que yo quiera cambiar. En el momento en que se me pase por la cabeza hacerlo, pues quizás lo haga de forma progresiva, pues a lo mejor pasar de 2 gramos a pasar a 1,5. En caso de que yo quiera. En caso de que no quieras, no hay ningún problema. O sea, una forma de frenar esa pérdida de músculo que se daría debido a adaptarnos a una ingesta menor es hacerlo de forma muy progresiva.
Tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, si tú bajas de forma muy progresiva, vas a estar durante más tiempo sin progresar, vas a estar durante más tiempo perdiendo masa muscular. Claro. Si tú lo haces de golpe, vas a perder más masa muscular, pero en cuanto tú te adaptes, tú ya vas a volver a poder progresar y vas a volver a poder ganar masa muscular con menos proteína. Otra cosa es que todo el mundo deba pasar a consumir 0,8 gramos de proteína por kilo. O sea, no es necesario. ¿Que lo quieres hacer? Perfecto. O sea, no tiene nada de malo. O sea, el mensaje es más, toma un poco la proteína con la que estés cómodo, porque incluso con 0,8 puedes llegar a ganar. Exacto. Si tú, por ejemplo, vienes consumiendo 1 gramo de proteína por kilo de peso porque llevas una dieta vegetariana o vegana, que, digamos, donde es un poquito más complicado hacer altas ingestas de proteína, pues puedes mantenerlo y puedes ganar masa muscular sin ningún tipo de problema. Y bueno, a la hora de tomar proteína, el suplemento más usado son los batidos. Tengo entendido que hay 3 tipos: hidrolizada, aislada y concentrada. ¿Cuál es mejor y por qué? A ver, realmente no es que haya una mejor que otra como tal. O sea, podríamos decir que la proteína aislada es una proteína que tiene una proporción de proteína superior a la proteína concentrada, en torno a un 10%. Es decir, la proteína concentrada pues ronda entre los 70 y los 80 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, sin meternos en sabores, solo hablando de lo que es la materia prima, la proteína concentrada. Y la proteína aislada va de 80 a 90 o 92. La diferencia entre aislada y concentrada, pues son 3. La primera, la aislada tiene más proteína, la aislada tiene menos cantidad de lactosa, casi no tiene muy poquita, menos de 0,5 gramos por cada 100 gramos, y muy poquita grasa, menos de 1 gramo por cada 100. La concentrada, sin embargo, pues tiene un par de gramos de grasa y un par de gramos de hidratos de carbono en forma de lactosa. Vale. A mayores, lo que podemos decir, pues que la proteína aislada, como obviamente es más pura, pues es más cara. Tiene un proceso de microfiltración de flujo cruzado, o sea, un proceso un poquito más eficiente, un poquito más que hace que sea un poco más pura, y por eso pues se encarece el precio y por eso se purifica más. Vale. Y luego estaría las proteínas hidrolizadas, que esto es algo que la gente no lo sabe, y es que piensa que es un tipo de proteína aparte. Y realmente no. O sea, la proteína hidrolizada es un proceso el proceso de hidrólisis es coger una proteína concentrada o una proteína aislada y hacerle un proceso de hidrólisis. El proceso de hidrólisis básicamente es romperla en trocitos más pequeños, predigerirla. Claro. O sea, la proteína no deja de ser una cadena de aminoácidos, unos a continuación de otros, envueltas, como si fuera pues, una hebra de ADN, o sea, todo unido. Muy bien, pues lo que se hace con la proteína hidrolizada es coger esa hebra de proteína, cortarla en trocitos muy pequeños, haciendo aminoácidos libres y péptidos de pequeño tamaño, 2-3 unidades de aminoácidos, y básicamente de esa manera pues esa proteína sería de más fácil digestión. Y vamos a decir entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente la proteína no se predigiere por completo. Como máximo hay materias primas que llegan hasta un 30% de hidrólisis. Y eso es una burrada. ¿Por qué? Porque si tú te tomas esa proteína, te tomas un cazo y no te tomas más. Está tan mala, o sea, la proteína cuando se predigiere, cuando se hidroliza, los aminoácidos en su forma libre saben muy amargos, saben muy mal. Es casi imposible tapar el sabor. Entonces, lo que realmente se utiliza son proteínas hidrolizadas con menor porcentaje de hidrólisis, entre un 4 y un 10% como máximo. O se utilizan esas proteínas hidrolizadas al 20 o al 30% para mezclar con otras proteínas concentradas o aisladas. De manera que, en total, en porcentaje del producto final, pues solo un 3, un 5% del producto es, digamos, aminoácidos en su forma libre. Entonces, la típica persona que seguro que nos está viendo, no, es que no me sientan muy bien los batidos de proteína, ¿qué tipo le recomendarías? A ver, si no te sientan bien los batidos de proteína, probablemente se deba a que seas intolerante a la lactosa. Si eres intolerante a la lactosa, recurre a una proteína aislada, o si eres solo un poco intolerante, pues puedes a lo mejor utilizar una proteína concentrada que contenga lactasa, que contenga la enzima que se encarga de digerir la lactosa, que es básicamente lo mismo que hacen las leches sin lactosa. Eso es. O sea, no es que esa leche no tenga lactosa, es que lleva añadida la enzima lactasa, entonces tú la vas a poder digerir. Porque básicamente una persona intolerante es aquella que no produce suficiente cantidad de esa enzima para digerir esa molécula. Como aquellos que son, por ejemplo, intolerantes a la fructosa. Pues Genial. Lo mismo. Vale, tirar hacia proteínas más puras, vamos.
Sí, básicamente es que la proteína aislada, aparte de casi no tener lactosa, es que pues, tiene una cantidad de grasas muy, muy baja, menos de 1 gramo por cada 100, y una cantidad de hidratos de carbono pues, también muy baja, menos de 0,5. Obviamente, esto hablamos de las materias primas. Cuando nosotros tomamos un producto de proteína, a esa materia prima, pues a lo mejor corresponde al 90-95% del producto y el otro restante, pues al aroma, al edulcorante o al espesante que lleve para dar ese sabor y esa textura a lo que es el producto final. Bueno, tú eres una persona, por lo que se ve, que ha investigado mucho la calidad de la proteína y vamos a empezar un poco ya con el jaleo. Dentro de esta investigación que tú haces, ¿qué marcas te parecen más fiables? ¿Qué marcas nos dicen más la verdad? ¿Y cuáles son aquellas que más te han decepcionado? Pues mira, yo empecé en 2020 a hacer reviews de proteínas y hice como casi 100, o sea, igual hice 80, 85 reviews. 85 marcas diferentes. No marcas diferentes, pero productos diferentes. A lo mejor fueron 50, 60 marcas, porque algunas he cogido a lo mejor una caseína, otra una proteína aislada, otra proteína vegana, pero por así decirlo, todas las marcas del mercado español obviamente las analicé y muchas del extranjero, también las famosas o algunas proteínas latinoamericanas y tal. Entonces, yo lo que hice fue enseñar a la gente cómo las marcas, ya sea por desconocimiento o de forma voluntaria, engañan al consumidor ofreciendo una proteína de peor calidad, un producto de peor calidad. Antes de nada, ¿cómo me dices esa calidad? Para que la gente vea que no nos estamos diciendo algo de opinión. Es muy sencillo, o sea, bueno, es muy sencillo si todo está perfecto. Si te quieren engañar, te van a engañar. Pero, por así decirlo, un etiquetado de una proteína en polvo se debería leer exactamente igual que el etiquetado de un alimento o un producto del supermercado. Lo primero que tenemos que fijarnos es en los ingredientes. ¿Qué ingredientes contiene? Si tú, por ejemplo, estás comprando una proteína aislada y tú ves que de primer ingrediente o de segundo ingrediente tiene proteína concentrada, pues te están vendiendo un producto de menor calidad al que tú estás comprando. Ya, pues obviamente, sabes que no están siendo claros. A mayores hay muchas formas de engañar al consumidor. Por ejemplo, metiendo aminoácidos dentro de la lista de ingredientes de una proteína, como por ejemplo pues, arginina, glicina, glutamina, BCAAs, que se añaden a veces como estrategia de marketing. Por ejemplo, hace muchos años, ya nos parece muchos años, pero hace 10 años, cuando empezamos nosotros en la industria del fitness, por así decirlo, todas las proteínas que ponían con BCAAs añadidos, con glutamina, con creatina, decíamos, ostras, esta es la leche, esta proteína es buenísima porque tiene todo, tiene glutamina, tiene BCAAs, tiene creatina, cuando realmente la glutamina ya está presente como aminoácido dentro de la proteína y los BCAAs también están presentes como aminoácidos dentro de la proteína en polvo. Entonces realmente no necesitamos que nos añadan más, ya tienen una buena proporción. ¿Qué ocurre? ¿Y esa adición qué causa negativa tiene? Claro, tenemos que tener en cuenta que la proteína de suero está considerada como el gold standard, es decir, tiene la mejor proporción de aminoácidos disponible en la naturaleza. Vamos a entenderlo así. Es el gold standard, es lo mejor. Entonces, todo lo que sea cambiar va a ser a peor. Si es el 100, tú cualquier cosa que le quites un poco de proteína, le metas otra cosa, ya no va a estar en 100, va a estar en 90 y algo. Claro. Entonces, realmente a una proteína de suero no la puedes mejorar añadiéndole más glutamina o añadiéndole más BCAAs. Porque además, con los BCAAs, por ejemplo, que es uno de los suplementos, digamos, más utilizados en la historia del fitness, ocurre una cosa muy curiosa, y es que los BCAAs compiten entre ellos por el mismo transportador. Entonces, realmente, si tú metes muchos BCAAs, puedes conseguir un efecto contraproducente. Y esto es algo que la gente no sabe. Entonces, por eso hay, digamos, muchas formas de engañar al consumidor, ya sea por estrategia de marketing, que realmente no es algo positivo. Vale, hagamos una cosa, porque yo te había preguntado por las marcas, no me lo has dicho, entonces vamos a resumir las formas más importantes o más conocidas que hay de hacer una proteína que no es de tan buena calidad o cómo identificar una proteína que no es de buena calidad, y luego pasamos a la pregunta de las marcas. Vale, pues a ver, lo primero que nos tenemos que fijar es en los ingredientes. Cuanto más sencillo sea un etiquetado, mejor. Es decir, que haya como primer ingrediente la materia prima de la proteína que nosotros estemos comprando. Si es una proteína concentrada, pues una proteína concentrada. Si es una proteína aislada, una proteína aislada. Como segundo ingrediente, normalmente irá el aroma, que es lo que va a dar sabor al producto. Es decir, un sabor a vainilla o natillas, pues tiene que tener aroma a natillas, aroma a vainilla. Si es un sabor chocolateado, pues ya va a llevar de cacao como segundo ingrediente. Y luego, a continuación, pues puede llevar un espesante que no es obligatorio y que llevará una proporción muy pequeña del 1% o menos. Y como último ingrediente debería llevar pues, el edulcorante, que normalmente pues, se utiliza la sucralosa o se utiliza una doble edulcoración, como puede ser sucralosa más stevia. Perfecto. ¿Por qué? Sencillo. Sí.
esto sería lo perfecto, lo ideal. Y hay gente que piensa, mejor que solo tenga un edulcorante. Bueno, realmente, como hay unos límites de la cantidad que tú puedes añadir de edulcorante, de cada edulcorante a un producto, pues muchas veces se opta por esta doble edulcoración, es decir, meter la máxima cantidad, por ejemplo, de sucralosa por cada servicio y añadir un poco más de otro edulcorante para completar ese dulzor. Claro. Pero realmente lo que va a marcar el sabor no es el edulcorante, es el aroma. Y ahí es donde hay tanta variedad en, digamos, de precios y de marcas y de sabores, que sabores hay marcas que, por así decirlo, destacan por su sabor. Y no es porque utilicen más edulcorantes, porque utilizan más cantidad y mejores aromas que otras. O sea que si queremos una proteína buena, tiene que ser etiquetado simple. Exacto. Segundo, que lo que has comentado antes. Segundo, la posible adición de aminoácidos o sustancias que no interesan. Pues como, por ejemplo, la glicina es el aminoácido que más se añade de forma, digamos, para engañar al consumidor, ya sea con nombre L-glicina o potenciador 640. Sí. Porque hay marcas que ya saben el truco y dicen, Adrián ha dicho que no se pueden llevar glicina, pues entonces pone ahí potenciador 640. Malditos productores. Entonces, bueno, pues esas cosas que se hacen. Y luego, por ejemplo, hay marcas que a día de hoy ya cada vez menos, que ponían cantidades de proteína exageradamente altas. Es decir, una proteína que tenga 95% de proteína. Vamos a ver, si la materia prima como máximo alcanza un 92% en seco, siendo únicamente materia prima, sin sabor, sin aroma, sin cacao, sin nada, ¿cómo vas a tener tú un producto de sabor chocolate 95% de proteína? Es inviable, no se puede conseguir. Entonces es otra forma, digamos, de engañar al consumidor en su etiquetado. O poner, imagínate, 0 grasa, 0 hidratos de carbono. Puede ser 0,2 de grasa, 0,1, 0,4 de hidratos de carbono, pero 0,0, las proteínas 0,0 no existen. Vale, perfecto. Entonces, lo primero sería que sea simple. Lo segundo, que tenga un porcentaje máximo de un 85% de proteína. Más o menos, hasta 90 más o menos podríamos esperar en una proteína aislada. Y luego que no tenga adición de otras sustancias. Exacto. Vale, las tres formas. Y ahora vamos con la otra parte de la pregunta que no hemos dicho antes. ¿Qué marcas de las 50, 60 que analizaste te parecen más fiables y cuáles te parecen menos fiables? Pues, a ver, realmente había como 4 o 5 marcas que sus etiquetados eran muy buenos, muy correctos. Bueno, habría alguna más. Pero, por ejemplo, algo que pasaba con las marcas que yo llamo, o que en el sector de fitness se les consideraron las low cost, sus etiquetados normalmente, o casi todos sus productos de sus etiquetados, porque claro, todas estas marcas de proteínas pues tienen diferentes productos de proteína. A lo mejor tienen una proteína concentrada, otra aislada, otra que es una mezcla, otra que es una caseína. Bueno, pues la mayoría de sus productos a nivel de etiquetado está muy bien. Sin embargo, ¿qué ocurre en la realidad? Pues que muchas personas consumiendo estas marcas low cost tenían problemas digestivos, o sea, les sentaba mal, igual que pasaba con la creatina, que de repente una persona tomaba creatina de esta marca, le sentaba mal, cambiaba a otra marca y de repente le sentaba bien. Entonces, ¿qué es? Si supuestamente es 100% creatina, Creapure, ambas marcas, pues, a ver, blanco y en botella, o sea, algo no está siendo transparente ahí. Entonces, quitando esas low cost que a la hora de la verdad daban bastantes problemas digestivos a mucha gente, y esto no es un caso aislado, son decenas y decenas de personas, ¿vale? Había 4 o 5 marcas que fueron las que a mí más me llamaron la atención por, digamos, la claridad, transparencia en sus etiquetados. El rigor. Y una de ellas fue por la cual al final acabé fichando, que fue en 2020 Big Suplementación. ¿Puedes comentarnos una o dos más? Sí, por ejemplo, Full Gas o Pro Nutrition, que es la misma. También estaba en Life Pro ahí. Y esas, digamos, que fueron las que yo mejor opinión tenía de ellas, y también fueron marcas que yo estuve cerca de fichar por ellos porque realmente me ofrecieron trabajar con ellos, pero al final me quedé con la que yo consideraba que era la mejor o la que yo más podía aportar en su proyecto. Totalmente. Vale, vamos al lado oscuro. Las 3 que peor. A ver, es que las 3 que peor, por ejemplo... Ojo, puede ser a nivel de opinión, ¿sabes? Igual hacen todo bien, pero a ti no te gusta cómo trabajan. Tampoco quiero que te sientas... Es que hay marcas... ¿Sabes qué pasa? Que yo me he dado cuenta que hay un montón de marcas y muy poco conocidas que son horribles. Que, claro, a lo mejor tú coges y dices, quiero montar mi propia marca de suplementación y me hago unas proteínas, hablo con un laboratorio, hazme la proteína más barata que puedas. Te hacen un etiquetado basura y tú la vendes y dices tú, madre mía, pero esta proteína tiene creatina, tiene glicina, tiene leche en polvo, leche desnatada en polvo. O sea, y dices tú, madre mía, pero esto de proteína realmente, ¿cuánto es? 50% de proteína, como mucho. Entonces, hay marcas que no son conocidas, que tienen etiquetados muy malos. Y luego están
las 3 low cost que digo yo, que ya no son tan low cost porque los precios han encarecido mucho y como el marketing detrás de las grandes multinacionales, como digo yo, Sí. pues ha hecho que como que suban su caché y vendan como un producto de más calidad, han subido precios y tal, y aún así siguen siendo más baratas que el resto del mercado, pues esas a priori son las que menos recomendaría. ¿Que luego hay alguna marca a mayores que tiene mucha fama y que realmente no son tan buenas? Sí, también lo hemos hablado alguna vez y la gente a priori lo sabe, pero tampoco quiero yo tirarme piedras contra mi propio tejado y decir, no, Sí, es que esta marca se las puede- lía. No, se puede decir el color de la marca nos vale, porque tampoco quiero forzarte a decir el nombre si no te sientes cómodo. Pero bueno, algo con lo que se identifique. A ver, las 3 low cost saben la gente cuáles son. Las 3 low La cost. roja, la blanca y la azul. Bueno, blanca también, creo que es. No es negra. Bueno, negra, cierto. Eso que es, sí. tienen cosas negras y cosas blancas. La roja, la blanca y la negra. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a meternos en más fregados. Vale, perfecto. Tercer suplemento que quiero comentar, que también está tremendamente consumido a nivel mundial, la cafeína. Se puede tomar como café, se puede tomar como pastilla, incluso se puede tomar en polvo si queremos. Lo primero de todo, ¿sirve para ganar masa muscular? Y lo segundo, ¿qué efectos positivos o negativos tiene a largo plazo? Vale, la cafeína como tal, de forma directa, no es un suplemento que ayuda a ganar masa muscular. Y aquí pues hago un inciso y es que realmente hay muy pocos suplementos que ayuden de forma directa a ganar masa muscular. Entendamos, para ganar masa muscular lo que hace falta es pues, sintetizar nuevo tejido muscular. Entonces, para eso tiene que incrementarse la síntesis proteica. De forma directa, ¿cuántos suplementos hacen esto? La creatina un poco, la glicerona. Luego viene esa pregunta. Ah, bueno, vale. no te ahí. Vale. Bueno, pues quizás, pues eso, hay muy poquitos suplementos que ayuden de forma directa. Sin embargo, de forma indirecta, quizás de los suplementos más interesantes sea la cafeína, porque la cafeína nos ayuda digamos, a tolerar más volumen de entrenamiento, a aumentar nuestra resistencia, a aumentar la potencia, la fuerza máxima, fuerza submáxima. Sin lugar a dudas, junto con la creatina, es el suplemento más estudiado y que más beneficios a nivel de rendimiento nos puede aportar. Entonces, sin lugar a dudas, sí, de forma indirecta nos va a ayudar a ganar masa muscular. Porque entrenaremos más duro. Exacto, 100%. Y ser capaz de tolerar más volumen de entrenamiento o mover cargas más pesadas va a provocar un mayor estímulo necesario para que haya esa sobrecarga progresiva y podamos pues, seguir ganando masa muscular a medio y largo plazo. ¿Qué efectos secundarios puede tener la cafeína? Pues esto va a depender de la tolerancia que tenga cada uno. O sea, lo más normal es que haya pues, un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la latencia, es decir, con la fuerza con la que golpea el corazón. Esto hace que aumente nuestro gasto energético, es decir, el gasto que nosotros hacemos en nuestro día a día. Bueno, en reposo también, pero sobre todo durante la actividad física, pues hace que gastemos más energía. Si nos pasamos de dosis, pues entra el nerviosismo, temblores en las manos, taquicardias en el peor de los casos. Bueno, el peor de los casos es que te pega un infarto y que te quedas ahí. Que eso ha pasado, porque hay gente que ha hecho dosis, o sea, ha consumido dosis abusivas de cafeína y por eso, pues, puede darte un infarto. De hecho, más de una vez en los últimos años ha habido gente que se ha pasado metiendo cafeína en polvo, precisamente, que a día de hoy casi no se vende. En España yo creo que no hay ninguna marca que comercialice cafeína en polvo. En cápsulas sí, en comprimidos sí, pero en polvo como tal no. ¿Por qué? Porque realmente es algo bastante peligroso. 300 miligramos de cafeína, que es la dosis máxima permitida de cafeína por servicio, es una pizca de una uña. O sea, literalmente es como un trozo de una uña. Es una nada. Joder. Entonces, por eso normalmente la cafeína siempre se comercializa en polvo o en polvo, sí, en cápsulas o en comprimidos. También hay formatos de cafeína, digamos, líquida, pues como son los míticos viales que son así de preentrenamientos que te meten 300 miligramos por un shoot, un mini botecito. El café en cápsulas, los refrescos Monster, Red Bull, o sea, tenemos cafeína de múltiples formas, incluso en chicles. La cafeína va a producir el efecto independientemente de la vía de administración que utilicemos. Lo que va a cambiar, o el formato de cafeína que utilicemos, lo que va a cambiar es la farmacocinética y farmacodinámica de esta cafeína. Es decir, para humanos. Es decir, la velocidad con la cual, digamos, esa cafeína va a ser metabolizada y la velocidad a la cual esa cafeína va a tener el efecto pico. Vale. Si nosotros, por ejemplo, nos tomamos una taza de café o un Monster, es decir, cafeína en estado líquido, su efecto va a ser más rápido que si tú te tomas una cápsula, que esa cápsula va a tener que disolverse en nuestro estómago y luego ya pues, ser absorbida esa cafeína. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos comprimidos, que son esas pastillitas que bueno, lo que hacen es apelmazar el principio activo, que en este caso es cafeína, con unos apelmazantes,
pues lo que hacen básicamente es que esa cafeína en el estómago se vaya disolviendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, su efecto no es tan pico, es un poquito más progresivo, pero también dura más en el cuerpo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si quiero conducir y no me quiero poner muy nervioso, puede ser interesante. Puedes tomar cafeína en comprimidos o también se utilizan cápsulas que tienen microencapsulaciones de cafeína. Que existe una patente que se llama NewCaf, que lo que tiene es cafeína microencapsulada. Entonces tú tomas una cápsula, pero dentro de la cápsula hay más capsulitas pequeñitas donde viene cafeína. Y eso hace que tenga una liberación extendida, que esa cafeína dure mucho tiempo en el cuerpo. No te pega un pelotazo, sino que te activa, pero te mantiene activo durante más tiempo. Vale. Eso es interesante si te lo tomas a primera hora de la mañana o a mediodía como mucho. Si te lo tomas por la tarde, pues te puede afectar al descanso y no es algo interesante. Luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de formulaciones con cafeína, como por ejemplo los chicles. Los chicles con cafeína, pues a medida que los vas masticando, una parte de esa cafeína la tragas, la ingieres por vía oral, pero otra parte se va absorbiendo a través de las mucosas de la boca. Debajo de la lengua tenemos unas mucosas que por ahí, digamos, bueno, sería lo que se conoce como la vía sublingual, sí, por la cual pues, se utilizan pues, muchos medicamentos por vía sublingual. Y la cafeína pues, se asimila también por vía sublingual. Entonces, ¿qué beneficios tiene eso? Pues tiene el beneficio de que la cafeína es un poco irritante a nivel estomacal, entonces, pues mira, por una parte te libras de esa irritación o parcialmente te libras de ella, y que tiene el hecho de que no pase por el sistema digestivo, que pase directamente al torrente circulatorio, pues evita estas barreras digestivas y por tanto el pico será más rápido, el momento de acción será más rápido. ¿Y cuánto de rápido estamos hablando? Pues estamos hablando a lo mejor que en 15 minutos ya notas el efecto. Ostras. Sin embargo, si tú te la tomas por vía oral, en forma líquida, pues a lo mejor tardas 30 minutos. Si tomas en cápsulas, a lo mejor 45, una hora. Claro. Digamos que todo va a ser no más lento. Incluso la vía más rápida es la vía nasal. O sea, existe la cafeína nasal. De hecho, yo hice un producto que es pues un difusor que lleva cafeína. Y aunque yo no pueda decir este producto, bueno, no puedo poner la etiqueta, este producto es para utilizar por vía nasal, realmente es un suplemento diseñado para eso. ¿Por qué digo que no se puede? Porque realmente, por definición, un complemento alimenticio es toda aquella sustancia que tiene que ser ingerida por vía oral. Es decir, ni siquiera por vía sublingual. Es decir, tiene que ser ingerida, tragada. Sin embargo, los medicamentos sí que tienen administraciones sublingual, nasal, parental, en parches, tópica, o sea... Sin embargo, los complementos alimenticios únicamente se tienen que tomar por la boca. Ahora, lo que hagas tú con ellos ya es como si lo utilizas tú de supositorio. O sea, realmente... ¿Si es más rápido? Si va más rápido... A ver, lo bueno que tiene la cafeína por vía nasal es que tiene un efecto muy rápido y también un aclaramiento muy rápido. Un aclaramiento es, digamos, la velocidad a la que se metaboliza y eliminas esa sustancia de tu organismo. Entonces, sí que es una vía interesante con el tema de la cafeína porque te activa, pero rápidamente... En 2 horas ya no te queda cafeína en el cuerpo, por así decirlo. Si, por ejemplo, quieres solo un entrenamiento, exacto, puede estar bien. Exacto. Para aquellas personas que son más sensibles o susceptibles a los efectos nerviosos de la cafeína, pues puede ser interesante. O aquellas personas que entrenen por la tarde, si no quieren hacer uso de estimulantes o de cafeína que pueden interferir con su descanso, pues es una vía más interesante. Entonces, por resumir todo lo que hemos dicho, que son muchas cosas, si queremos un pico muy rápido que se vaya pronto, está la vía nasal o sublingual. Luego tenemos los comprimidos, que también son relativamente rápidos y los comprimidos más bebidos. lentos. Perdón, las bebidas. Las bebidas son un poco más rápidas. Sí. Las cápsulas y finalmente los comprimidos. Exacto. Entonces tendríamos, los últimos serían picos más bajos pero más tardíos. Exacto. Y los primeros picos más altos pero más breves. Exacto. Qué interesante. Oye, ¿y si quiero ir a entrenar y tener algo que me ayude a ello, pero no puedo tomar estimulantes porque voy tarde o porque no que me quiero poner muy nervioso? Pues a ver, si tú buscas algo que te active, pero que no te ponga excesivamente nervioso, digamos que el grupo de sustancias que realmente te pueden ayudar serían los nootrópicos. Los nootrópicos, por definición, son sustancias que ayudan o potencian tu rendimiento cognitivo. Es decir, te vuelven más inteligente, más listo. No. Lo que hacen es favorecer los procesos de concentración, de atención, de memoria y de enfoque. Es decir, hace que seas pues, más ágil mentalmente. En la gran mayoría de deportes, tú requieres de cierta coordinación y de cierta agilidad y precisión para realizar una tarea. Claro. Si tú piensas en todos los deportes de equipo,
la coordinación y, digamos, la concentración es clave. Obviamente, en el gimnasio, pues también tienes que saber ejecutar bien las repeticiones o la técnica de un ejercicio, pero no es tan relevante como, pues eso, como un deporte de equipo. Entonces, los nootrópicos tienen la peculiaridad de que, aparte de que pueden incluso llegar a darte más fuerza, porque hay ciertos nootrópicos que actúan por la vía de acetilcolina, y la acetilcolina es un neurotransmisor que actúa, digamos, en la contracción muscular, y por tanto puede incluso darte hasta más fuerza, pero sobre todo lo que hacen es retrasar la aparición de la fatiga y tu sensación de esfuerzo percibido. O sea, eres capaz de rendir más porque retrasas la aparición de la fatiga. Ostras, qué interesante. ¿Y tienen algún efecto negativo? Porque, por ejemplo, hemos dicho que la cafeína te puede poner nervioso. ¿Los nootrópicos? Los nootrópicos, también vamos a decir que existen diferentes tipos de nootrópicos. Quizás los nootrópicos más interesantes a nivel de efecto agudo y, digamos, efecto sobre la atención y la coordinación serían los que van por la vía de la acetilcolina. Entonces, ahí tendríamos la aceticolina, la hupercina, el alfa-GPC, que no está permitido, pero bueno, actuaría por esa vía, la colina bitartrato. Entonces, en ese caso, si tú te excedes tomando una cantidad muy alta de nootrópicos, superas, digamos, una determinada cantidad de acetilcolina en tu cuerpo, se produce un efecto secundario que es la cinetosis, y lo que produce es que tú te encuentres mal, te encuentres mareado, que te encuentres aturdido. Dicen que es la sensación de estar, pues, de resaca. De resaca o de borrachera, de que estás medio ido. Entonces, claro, todo como ocurre con la cafeína, tú vas aumentando dosis, vas aumentando efecto, vas mejorando incluso tu rendimiento, tu potencia, pero si te pasas, ponerte excesivamente nervioso es algo negativo porque no vas a ser capaz de rendir, o sea, básicamente, por ese nerviosismo. Claro. Pues con esto ocurre lo mismo. Si tú te pasas de dosis, al final vas a encontrarte que no vas a poder coordinar bien. Vale, antes de pasar al siguiente suplemento, que es un suplemento que se desarrolló en la antigua URSS, ¿vale? Ahí queda el hype. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención y que me gustaría aclarar. Has dicho que te puede llegar a dar un infarto si consumes demasiada cafeína. ¿Cuál es ese punto en el que comienza a ser tóxico? Porque recuerdo hace unos años que se puso de moda, yo me he tomado 1 gramo. A ver, es que depende mucho de la tolerancia individual, es decir, de lo que tú estés acostumbrado y a nivel genético de un par de genes que lo que hacen es codificar, digamos, tu metabolización, la velocidad a la que tú metabolizas la cafeína. Si eres un metabolizador rápido, te vas a aprovechar mucho de sus beneficios, pero si eres un metabolizador lento, te van a venir los efectos secundarios, pues, digamos, te van a durar más los efectos secundarios. Es decir, vas a tolerar menos cantidad porque vas a alcanzar concentraciones mayores de cafeína en sangre, y esto va a provocar que, pues, tus efectos secundarios sean más duraderos, porque vas a tardar más tiempo en excretarla. Entonces, ¿hasta qué dosis es segura? Pues te puede decir 9 miligramos por kilo. Pero ¿qué ocurre? Tú le das a una persona con cardiopatías 300 miligramos y a lo mejor se da un susto, ¿sabes? Claro, 9 miligramos por kilo para la persona, hombre average de 80, estos son casi 700 miligramos. Eso es una dosis alta que no todo el mundo tolera. Si tú a lo mejor coges a un powerlifter en su etapa de competición, pues está a 700 miligramos de cafeína diarios. O a, yo que sé, un culturista que se está preparando para competir y está a 3 semanas de competir, pues vive con 600 o 800 miligramos de cafeína diarios. Pero claro, una persona que ya está acostumbrada a esa dosis. Si tú coges a una persona que nunca ha tomado cafeína, simplemente le das un Monster o 200 miligramos de cafeína en cápsulas y lo vas a poner nervioso. Entonces, si eres una persona que eres hipertenso, tienes alguna cardiopatía, etcétera, no superaría los 300 miligramos. O sea, ya me quedaré ahí. Perfecto, pero para gente que esté más adaptada, digamos que siempre está en ese límite de 9 miligramos. Sí. Por kilo ¿Se puede meter más cantidad y que no pase nada? Sí, pero por así decirlo, no deja de ser, a partir de cierta dosis, un tóxico para el organismo. Y un riesgo innecesario, porque También. no tiene beneficios. También. Antes de continuar con el podcast, si te interesa el mundo de la nutrición, la suplementación, te interesa crear dietas, en Fit Generation tenemos el Técnico Superior de Dietética, el TSD. El TSD es una formación oficial que te permitirá ejercer de forma legal como dietista. Es online y dura 2 años. Y en él podrás encontrar profesores como Adrián Díaz Rúa, que te va a dar la parte de suplementación. Tienes un dossier con toda la información en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, sigamos con el podcast. Bueno, vamos con el suplemento sobre el que hemos creado hype antes, la hidrosterona. Tú hablas, bueno, cuando empieza a ponerse de moda en España, tú hablas mucho de ella, hablas de que es segura, pero hay gente que dice que no lo es.
¿qué puedes contarnos sobre la ecdisterona para ganar masa muscular? Vale, a día de hoy yo creo que ya nadie dice que la ecdisterona no es segura, porque incluso hace 2 años, en 2023, se publicó un estudio muy tocho con dosis absurdas de ecdisterona. Cuando absurdas te estoy diciendo de, si no recuerdo mal, 1.300 miligramos de ecdisterona diarios. O sea, que es una cantidad igual, pues, 10 veces superior a las recomendaciones. Entonces, se observó que no había ningún tipo de efectos secundarios administrando esas dosis a bastante gente y a medio plazo. O sea que la seguridad a día de hoy no está en debate. Estaba en debate por el hecho de que había, bueno, muchos o unos cuantos estudios sobre la ecdisterona con, pues, algunos con efectos positivos a nivel de mejoras de rendimiento, de fuerza, de masa muscular, y otros en los que no se observaba efecto. Incluso estudios en ratones donde se observaba cierta toxicidad con supuestamente el uso de ecdisterona, bueno, dándole ecdisterona a ratones. Se le veía, pues, fallos hepáticos, etc. ¿Qué ocurre? Que en 2019 un investigador que se llama Inseman decidió, pues, meterse de lleno a estudiar la ecdisterona. Y entonces cogió 3 grupos de personas, a un grupo le dio un placebo, otro grupo le dio una cantidad de ecdisterona y otro grupo le dio una cantidad 4 veces superior de ecdisterona. Y observó que los resultados fueron que aquellas personas que tomaron ecdisterona, a más dosis tomaron, pues más progresaban a nivel de fuerza y a nivel de ganancias de masa muscular. Entonces el tío, todo rayado, dijo: ¿cómo es posible que yo tenga unos resultados tan positivos en mi estudio y haya tanta discordancia entre los estudios? Algunos que tienen efectos positivos, otros que no tienen efectos positivos. Voy a analizar mi producto. Analizó el suplemento que le había dado a todos los participantes del estudio y observó que cuando él pensaba que le había dado 100 miligramos a un grupo, realmente le había dado 8. Al otro grupo que pensaba que le había dado 400 y le había dado 24. Y fue como, ¡ostra! No había pureza en el producto. Claro, realmente la dosis que él consideraba que estaba dando era muy inferior a la que le dio. Y aún así observó resultados positivos. Y dijo, vale, si dando tan poquita cantidad tengo efectos positivos, ¿por qué hay estudios que no encuentran efectos positivos? A ver si va a ser que los otros que daban menos realmente no estaban dando ecdisterona. Entonces cogió el tío, compró todas las marcas de suplementación de ecdisterona que estaban presentes en estudios. De 19, sí. Y las analizó todas. ¿Y qué observó? Pues que había 3 marcas que cumplían el etiquetado. El resto prácticamente no contenían ecdisterona o contenían una dosis de 1 miligramo, 0, una cantidad ridícula. Entonces dijo, a ver si va a ser que todas las investigaciones que se han hecho, la gente, o sea, los investigadores pensaban que le estaban dando ecdisterona y realmente le estaban dando un placebo o otra cosa, o lo que le inyectaron a los ratones no era ecdisterona y era otra sustancia que sí que tiene un efecto, pues, hepatotóxico. Eso es. Entonces ahí se zanjó un poco el tema de la seguridad de la ecdisterona. En cuanto a, digamos, bibliografía sobre la ecdisterona en habla inglesa, no hay una burrada, o sea, hay estudios, claro que hay estudios, pero hay, pues eso, estudios con efectos positivos, efectos con efectos sin efectos, por así decirlo, lo que se llama una evidencia mixta. Lo que pasa es que ya desde hace 50 años en Rusia es un suplemento que se ha investigado mucho. De hecho, hay bastante bibliografía en ruso. Y de hecho, eso es lo que se desarrolló en la URSS, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, a día de hoy se sigue utilizando. O sea, en la halterofilia, pues la ecdisterona de los suplementos, con la creatina son de los suplementos que más se lleva empleado en los últimos 70 años. Entonces, bueno, de hecho, nosotros llegamos a escribir un libro en colaboración Sergio Guerrero, te mando un saludo, Carlos Mejías y yo, que bueno, participamos, pero al final el que más hizo fue Sergio. Se dedicó a traducir todos estos artículos en ruso y escribió, pues, un libro, pues, hablando de todos los estudios que habían salido, pues, a nivel de mejora del rendimiento, a nivel de mejora de la composición corporal, a nivel de mejora del perfil lipídico, porque también tiene efectos sobre el colesterol, incluso a nivel adaptógeno, porque la ecdisterona también no deja de ser una sustancia adaptógena, como la ashwagandha. Para que no entienda lo que son adaptógenos, es toda aquella sustancia que, de una manera u otra, lo que hace es hacer fuerte al organismo frente a un estrés. Vale. Entonces, hace que te adaptes mejor a ese estrés y eso, pues, tiene diferentes beneficios a nivel de salud. Y la ecdisterona, pues, también tiene ese efecto adaptógeno y, por lo tanto, pues, podría ser algo beneficioso a nivel de salud. Muy interesante. Vale, entonces vamos a resumir diciendo que la ecdisterona es segura y que de momento parece que sí que tiene efectos positivos en la ganancia de masa muscular. Claro, aquí el tema está en la magnitud del efecto, es decir, el tamaño del efecto. O sea, tú puedes decir, si yo piso el acelerador, voy a ir más rápido. Es un efecto, pero ¿cuánto más rápido? En función de lo que le pise. Obviamente eso sería un efecto dosis dependiente. Pero todos sabemos que si tú tomas cafeína,
vas a rendir un poco más, vas a correr un poquito más rápido, vas a saltar un poquito más. ¿Cuánto? Pues ahí es lo que a día de hoy no sabemos aún con certeza cuánto determina, digamos, el efecto de la aldosterona. Vamos a poner que la aldosterona tiene un efecto de un 10%. Es decir, hace que aumente tu síntesis proteica, la reparación de tejido muscular, un 10%. Esto supondría que una persona normal, de forma diaria, haciendo las cosas medianamente bien, si gana, vamos a poner 5 gramos de masa muscular al día, 5 gramos de masa magra, no de peso, estamos hablando de masa magra, que realmente es algo factible, pues un 10% más sería un 5,5. Claro, esto en un mes, realmente, ¿qué representa? ¿5 gramos, 10 gramos de masa muscular? Quiero hacer la aclaración, que no es lo mismo masa magra que peso, que el peso siempre va a ser mayor, porque dentro de la masa magra pues, hay glucógeno, hay agua y obviamente pues, el músculo es 70% agua. Entonces, realmente, pues lo que es masa magra es poco. Sí. Pero para que se entienda, ¿hace un efecto positivo? Sabemos que sí. ¿Cuánto? No sabemos exactamente. Si es un 10%, es algo significativo, es algo que ayuda. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate, dormir 1 hora más, supieras a ciencia cierta que vas a ganar un 10% más de masa muscular, lo intentarías, ¿no? Total. Porque realmente es algo significativo. Pues con la aldosterona pasa exactamente lo mismo. O sea, puedes querer utilizarla, puedes querer no utilizarla, pero que tiene un pequeño efecto, desde luego. No es comparable con el uso de esteroides anabolizantes, claro, que ahí el efecto se ve multiplicado por 2, por 3 o por 4 en función de la dosis que se emplee. No es lo mismo, es un 10% que un 100% o que un 200%, que sería un por 2 o un por 3, pero realmente sí que tiene un efecto significativo. Aquí me viene una duda un poco friki, y es que para los que no sepan, los que nos están viendo que no lo sepan, lo que distingue una sustancia prohibida, un esteroide, por ejemplo, de una sustancia que es un suplemento, es que uno hace cosas que nunca podríamos conseguir con nuestro organismo y el otro realmente le estamos dando algo que podríamos conseguir por otra vía que no tenemos. La creatina, por ejemplo. Oye, si yo tuviese los depósitos llenos, podría rendir mucho más. Pues los lleno. Pero no estoy aumentando el depósito. Sí. Entonces, la aldosterona, ¿cómo la ubicas ahí? Realmente, una sustancia prohibida es aquella que la recoge la WADA en su lista de sustancias dopantes. Dentro de su lista de sustancias dopantes, todos los años entran nuevas sustancias y incluso salen de ellas, porque la cafeína llegó a estar prohibida. Entonces, realmente, para que una sustancia esté considerada como dopaje, pues se tienen que cumplir varios criterios. Uno de ellos es que tenga efectos secundarios y otro de ellos es que mejore el rendimiento o la composición corporal de forma pues, superlativa. En este caso, con los esteroides, por ejemplo, ocurre ambas cosas. O sea, tienen efectos secundarios y mejora pues, el rendimiento de forma muy significativa. Con la aldosterona pasa todo lo contrario, es decir, mejor rendimiento, pero poquito, o la composición corporal, y no tiene efectos secundarios. Entonces, si una sustancia no ha demostrado tener efectos secundarios, no se puede considerar como sustancia dopante. Entonces, es muy improbable que la aldosterona nunca se llegue a prohibir, porque si no ha demostrado efectos secundarios, no se puede prohibir. Claro. Se podría catalogar, en tal caso, como Novel Food. Novel Food es una categoría de sustancias que establece la EFSA y la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como aquellas sustancias que no tienen suficiente evidencia como para estar permitidas como su venta como complemento alimenticio, o que, pues, ya sea por falta de efecto o por falta de seguridad, y tampoco está considerada un fármaco, no está considerada una droga. Claro. Entonces se mete ahí en ese cajón desastre, por decirlo, hasta que haya más evidencia y que se pueda determinar si es un suplemento o es un fármaco. Pero la aldosterona no está en ese cajón desastre todavía. La aldosterona está permitida como complemento alimenticio, al igual que la cafeína, al igual que la citrulina, al igual que los aminoácidos. Entendido. Sí que es cierto que la WADA, que hay mucha gente que lo confunde, porque yo entiendo que si no tienes conocimientos lo ves y dices tú, que la aldosterona está aquí en una lista de la WADA. Está en la lista de seguimiento anual que tiene la WADA, en la cual también está la cafeína, en la cual también está la sinefrina, en la cual también está la nicotina, que la nicotina sí que está considerada como pues, un fármaco. No se puede comercializar la nicotina como complemento alimenticio. Aunque tú tomes chicles de nicotina, chicles para dejar de fumar y tal, está considerada una sustancia farmacológica. No prohibida, pero sí que no está considerada, no se puede comercializar como complemento alimenticio. Vale, pues para acabar esta sección donde hemos hablado de ganancia de masa muscular, quiero que me digas los 3 mejores suplementos para ganar masa muscular y los 3 peores suplementos que se venden como tal, pero que igual no son tan útiles para ganar masa muscular. Vale, te voy a empezar por los más malos. Perfecto. Porque, por así decirlo,
A día de hoy, yo creo que la gran mayoría de la gente que está metida en el fitness, que lleve más de un año en el fitness, pues sabe que los BCAAs, la glutamina y posiblemente pues, los potenciadores de la testosterona son, para mí, digamos, los suplementos más sobrevalorados que existen. Ostras, a nivel de la ganancias de masa glutamina, muscular. un clásico, ¿eh? Yo cuando entré en el gimnasio me lo recomendaron de primeras. Claro, es que la glutamina como tal está presente en todas las proteínas. De hecho, es el aminoácido más presente. Y es un aminoácido que no es esencial. Es decir, que tu cuerpo mismo, tu propio cuerpo puede sintetizarlo. Entonces, realmente no es útil para ganar masa muscular. Sí que es útil, por ejemplo, a nivel de personas que tienen sistemas digestivos, digamos, complicados, a nivel intestinal, porque es el principal alimento de los enterocitos, que son las células que tenemos en nuestro epitelio intestinal, y ahí pues tiene mucho sentido. O personas que, por ejemplo, cuando sufren quemaduras graves, pues la suplementación con glutamina les puede ayudar mucho a, pues, a reparar ese tejido quemado y tal. Vale. Quitando eso, la glutamina no nos va a ayudar a ganar más masa muscular ni nos va a ayudar a recuperarnos mejor. No. Curioso. O sea, simplemente con consumir suficiente proteína ya vamos a tener la cantidad de glutamina que necesitamos en esa proteína. De hecho, esto todo vino de un estudio mal interpretado, creo que era de Wang y colaboradores, 2009, no estoy seguro, pero me suena que sí. Y básicamente, pues lo que observaba este tío era que en los entrenamientos de fuerza, de hipertrofia, se vaciaban parcialmente los depósitos de glutamina musculares, porque es el aminoácido que está más presente en el tejido muscular. Pero claro, si hay una producción endógena. Claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de entrenar, si tomas la glutamina, reponías tus depósitos de glutamina. Pero realmente, si tú tomas proteína en polvo y tomas una cantidad de 30 gramos, pues ya vas a reponer tus reservas de glutamina. Aparte que tú mismo la puedes sintetizar, la puedes volver a rellenar. Entonces, por esa razón, por así decirlo, pues fue uno de los mitos de que la glutamina pues, era el aminoácido más importante o a nivel de recuperación que podía ser interesante y tal, pero nada más lejos de la realidad. Vale. Y lo mismo ocurrió con los famosos BCAAs, los aminoácidos ramificados, la leucina, isoleucina y valina. Pues básicamente sabemos que estos tres aminoácidos tienen un rol muy importante en lo que viene a ser el inicio de la síntesis proteica, es como el encender la llama de la hoguera. Sí. La hoguera, el fuego, no deja de ser la síntesis proteica, y el inicio, el mecherazo, pues eso sería, pues viene dado por sobre todo la leucina, pero por los tres aminoácidos ramificados. Bien. ¿Qué ocurre? Que, como comentaba al inicio del podcast, estos tres aminoácidos compiten por el mismo transportador. Entonces, si tenemos muchísima leucina, va a ser competencia con el resto de aminoácidos y requieren todos los aminoácidos esenciales para que se puedan sintetizar todas las proteínas y no haya un limitante. Entonces, si tú metes demasiados aminoácidos ramificados, pero no metes el resto de aminoácidos esenciales, pues vas a generar un limitante. Vale. Puede ser contraproducente. Ostras. Vale, entonces tenemos la glutamina, los BCAAs, que de hecho son contraproducentes. Pueden ser contraproducentes. Pueden llegar a ser contraproducentes. ¿Y cuál es el tercero? Vamos a meter la categoría de los potenciadores de testosterona. Por ejemplo. Por ejemplo, el Tribulus, o por ejemplo la maca, o por ejemplo fenogreco. O sea, la mayor parte de estos suplementos no aumentan los niveles de testosterona, o sea, no lo aumentan. Lo que normalmente hacen es aumentar la libido. De hecho, el Tribulus terrestris, existía un medicamento que se llamaba Trivestan, que es Tribulus, un extracto de Tribulus de la parte aérea, sí, y se utilizaba para aumentar la libido, el deseo sexual en Europa del Este. Joder. Sí, y existe el fármaco a día de hoy. O sea, qué interesante. Entonces, sí, igual que la maca, por ejemplo, la maca es un afrodisíaco, o sea, es un suplemento que puede ayudar a aumentar el apetito sexual, el deseo, la libido. Y funciona. Y funciona. Te lo ha dicho un amigo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo formulé un producto para mejorar el apetito sexual, porque por desgracia, en nuestra sociedad cada vez nos hemos expuesto a mayores niveles de estrés y aunque sea un tema un poco tabú, sobre todo en el hombre, digamos que el deseo sexual o el apetito sexual, la libido, se ha visto disminuida. Y esto, en parte, yo lo achaco a cada vez vivimos en una sociedad más estresada, con más prisas, y también el hecho de, bueno, tener más estímulos a través de las redes sociales, menos miramos lo que tenemos en casa, posiblemente. Claro. Y también, por así decirlo, el hecho de que con el paso de los años cada vez el hombre tiene menos niveles de testosterona. Esto es algo que también se ha comprobado. Entonces, se han juntado muchas cosas que hacen que, por desgracia, cada vez haya más gente que tenga problemas sexuales. De libido, sobre todo. Y bueno, mujeres también. Y funcionan también, por ejemplo, la maca funciona igual de bien en un hombre que en una mujer. O sea, está demostrado. Y claro, lo que pasa es que la gente escucha potenciadores de testosterona y piensa, testosterona me va a poner fuerte. Pero realmente solo hay algunos de estos ingredientes, como puede ser pues, fenogreco, como puede ser la ashwagandha, que
puede aumentar un poquito los niveles de testosterona siempre y cuando tenga los niveles de testosterona bajos. Claro, y si de verdad lo subiera, estaría prohibido por la WADA. Exacto, sí, porque realmente tú para ganar masa muscular aumentando tus niveles de testosterona tienes que aumentarlos mucho, tienes que aumentarlos por encima del rango de la normalidad. Y eso es algo que de forma natural no se consigue. O sea, existen fármacos que aumentan los niveles de testosterona. Por ejemplo, los SERMs, el clomifeno, que es un fármaco que lo que hace es aumentar tu producción endógena de testosterona, pero es un fármaco y se utiliza como tal, por ejemplo, pues, en personas que tienen hipogonadismo para intentar estimular el eje y producir más testosterona. ¿Vale? ¿Y los 3 mejores? Y los 3 mejores, a ver, como comentaba antes, para ganar masa muscular lo que tenemos que hacer es pues, provocar un aumento de la síntesis proteica. Sí. Entonces, suplementos que de forma directa aumente la síntesis proteica, muy pocos. O sea, la creatina un poquito, la dextrona un poquito y podría decir a lo mejor el ácido araquidónico también un poquito, de forma directa. ¿Ácido, perdona, dilo bien? Araquidónico. Araquidónico. Es un ácido proinflamatorio que, bueno, cada una de estas sustancias lo hace de diferente forma, pero en consecuencia lo que se provoca es un aumento de la síntesis proteica. Vale. ¿Qué ocurre? Que si me dijeras el top 3, quizás para una persona, por ejemplo, que le cueste mucho entrenar, que es un desganado, que es una persona que va arrastrada por la vida, porque por su estilo de trabajo, de vida, pues tiene poca fuerza, poca energía cuando va a entrenar, pues te digo, la cafeína a lo mejor para esa persona es el mejor suplemento para ganar masa muscular, porque a medio plazo esa persona va a haber entrenado más fuerte, se va a haber hecho más fuerte y va a tolerar más volumen de entrenamiento, con lo cual el entrenamiento al final es la base para la ganancia de masa muscular. Claro, entonces, si tenemos en cuenta factores indirectos, también entra la cafeína. Claro. Pero hay que tener en cuenta eso. Exacto. De forma indirecta, de hecho, me atrevería a decir que en algunos contextos puede ser incluso más interesante. Como, por ejemplo, una persona que descansa muy mal, una persona que duerme 4 horas o que le cuesta mucho conciliar el sueño o que tiene muchos despertares nocturnos, un suplemento que le ayuda a mejorar el descanso, como puede ser la melatonina, magnesio, la pasiflora, el GABA, a esa persona a lo mejor va a progresar más ganando esas 2 horas de sueño que por tomarse creatina. Claro. Entonces ahí ese suplemento puede ser mucho más útil. Por eso muchas veces me preguntan, ¿realmente la suplementación es tan importante? Pues depende del contexto de la persona. Si coges una persona que está muy jodida, por ejemplo, a nivel de descanso, y le mejoras su descanso, su sueño, tío, le arreglas la vida. Sí. Coges a una persona que duerme bien y le das un suplemento de melatonina y es que no le haces nada. Claro, está tirando el dinero. Claro. Adri, pasemos a hablar de otro gran campo, de otro gran área que preocupa a la gente fitness, la pérdida de grasa. Tradicionalmente hemos visto muchos suplementos llamados fat burners, quemadores de grasa. ¿Funcionan? Pues sí funcionan por el hecho de que contienen cafeína, la gran mayoría. Porque realmente las dosis y las sustancias que normalmente están presentes en este tipo de productos no son las adecuadas o no tienen evidencia científica para ello. Es decir, muchas veces se meten dosis ridículas de sustancias que a lo mejor sí que pueden ayudar a perder grasa, pero no son dosis suficientes, es decir, entonces no van a hacer efecto. Y muchas veces también llevan un montón de ingredientes que realmente no tienen evidencia para ese fin. Vamos a poner, por ejemplo, picolinato de cromo. Pues realmente sabemos a día de hoy que no tiene un efecto sobre la pérdida de grasa. CLA, tampoco. La evidencia que tiene es muy limitada y en muy pocos casos pues, resulta pues, ser significativa. Garcinia camboya, más de lo mismo. Ostras. Y muchos extractos más vegetales que existen, que ya sea porque pues, tienen fama porque se han consumido toda la vida, o bien porque pues, son extractos de plantas que tienen un efecto diurético. Por ejemplo, el diente de león. Pues si te puede hacer ir un poquito más al baño, pues vas a perder un poquito de peso en forma de orina, pero claro, no vas a perder grasa. Entonces, la mayor parte de los suplementos llamados fat burners o quemadores de grasa, pues realmente no sirven de mucho o únicamente su efecto viene determinado por la cantidad de cafeína que contengan. ¿Cómo funcionan estos quemadores de grasa? Has dicho que hay algunos que sí que funcionan, has mencionado algunos nombres que nos podrían valer. ¿Cuáles son esos nombres que sí funcionan, aparte de la cafeína, y cómo funcionan? O sea, porque no, la gente se imagina quemar grasa como quemar grasa, y no, eso no es así. Sí, exacto. A ver, la cafeína, digamos que es el suplemento que más evidencia tiene sobre la pérdida de grasa. Y en este caso, la cafeína lo que hace es aumentar el gasto energético porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la latencia del corazón y, pues eso, gastas más calorías durante el reposo o durante la actividad física. Por otro lado, también produce lo que se llama el aumento de la lipólisis. La lipólisis es la rotura o la salida de los ácidos grasos, de los adipocitos, de las células de grasa, hacia el torrente circulatorio, para que posteriormente se puedan oxidar. Entonces, la cafeína, aparte de pues, aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto calórico,
aumenta la lipólisis y aumenta la oxidación de las grasas durante la actividad física o durante el reposo. Claro, ahí te digo, porque si no hay actividad física, esa oxidación no se Claro, produce. esa oxidación no se produce. Tú puedes liberar esos, digamos, ácidos grasos hacia la sangre, pero si no haces actividad física, pues esos ácidos grasos, si no se utilizan, van a volver a sus almacenes, a sus adipocitos. Luego tenemos, por ejemplo, los dos, digamos, sustancias o suplementos que más evidencia tienen a la hora de, digamos, favorecer el proceso de pérdida de grasa, que obviamente requiere 100% de un estado de hipofagia o un déficit calórico, Vale. digamos que serían la pesinefrina y el extracto de té verde. Ambos ayudan tanto a lo que es la lipólisis, esa movilización, como a la oxidación de las grasas. ¿Qué tiene de peculiar estas dos sustancias? Pues, por ejemplo, el EGCG, que es digamos, una parte del extracto de té verde, tiene una acción sinérgica con la cafeína, porque la cafeína, cuando nosotros las ingerimos, produce un aumento de las catecolaminas, que son unas moléculas que tenemos en nuestro cuerpo que, digamos, como consecuencia de este aumento, pues se produce ese aumento de la movilización de la grasa y de la oxidación. Pues el extracto de té verde se encarga de inhibir la enzima que degrada estas catecolaminas. Entonces hace que tengamos niveles mayores de catecolaminas y estas catecolaminas, a su vez, vayan al adipocito y liberen pues, esos ácidos grasos para que luego puedan ser oxidados. Y la pesinefrina pues, actúa sobre unos receptores que están en el tejido adiposo y, pues, de nuevo, favorece ese proceso de lipólisis y su posterior oxidación. Entonces, si tuviera que decir 3 suplementos que ayudan a la pérdida de grasa, serían esos: la cafeína, el extracto de té verde con alto contenido en GCG y la pesinefrina. ¿Que hay más suplementos que puedan ser útiles? Como, por ejemplo, bien utilizada, por ejemplo, la L-carnitina, que es una sustancia que ha tenido mucha controversia de no sirve para nada, es la hostia. Realmente sirve, pero tiene pues, un protocolo de, digamos, de uso un tanto específico. Vale. Porque la L-carnitina tiene la peculiaridad de que es la molécula encargada pues, de la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias. Perfecto. Pero para que tú seas capaz de almacenar y retener esa carnitina dentro de tus células, pues requiere de un transportador. Y este transportador es dependiente de la insulina. Entonces, para que haya una óptima almacenamiento y retención de carnitina en tu cuerpo, pues tienes que estar en un estado de hiperfagia, en un estado alimentado, donde haya ese pico de insulina. ¿Qué pasa? La mayor parte de la gente y la mayor parte de las personas que recomiendan tomar L-carnitina la recomiendan en ayunas. Y realmente no es el mejor momento para, digamos, aprovecharte de sus beneficios. Aunque suene un poco contraproducente, es decir, porque, claro, tú quieres perder grasa, cuanto menos comas, mejor. Ya, pero es que la carnitina no actúa de forma aguda inmediatamente. Tenemos que ver la L-carnitina como si fuera creatina. La creatina tú te la tomas y vas aumentando tus reservas de creatina a nivel muscular. Sí. Pues con la L-carnitina pasaría lo mismo. Aumentas tus reservas de carnitina y no, digamos que generas que no haya nunca un limitante a la hora de oxidar grasa porque no tenga suficiente carnitina. Vale. Entonces, por resumir, yo diría, hace falta, o sea, en la mayor parte de casos de suplementos para perder grasa, hace falta estar en déficit calórico. Sí. Y la mayoría de ellos actúan mejorando la lipólisis y aumentando el gasto calórico. Sí, los más estudiados y los que más evidencia tienen. ¿Qué pasa? También hay otros suplementos que pueden actuar, por ejemplo, disminuyendo el apetito. Existen varias patentes, por ejemplo, Metabolite, DNF10, existen varias patentes que son mezclas de diferentes extractos vegetales que han demostrado pues, reducir el apetito, pérdida de peso, mejorar el control glucémico. Que no llegan a ser medicamentos como Ozempic, por exacto, ejemplo. que no llegan a ser medicamentos como por ejemplo el Ozempic, pero que sí tienen estudios respaldados que bueno, pues en determinadas condiciones pues, producen una disminución del apetito y esto como consecuencia pues, tiene disminución del peso corporal y siempre que hay una disminución del peso corporal o del porcentaje graso, casi siempre se da una disminución del perfil de lípidos y una mejor control glucémico también, porque muchas veces todos estos suplementos y fármacos se investigan en personas con sobrepeso u obesidad. Claro. Entonces, siempre que en estos contextos bajar de peso siempre implica una mejora de salud. ¿Cómo de mejora de salud? Pues eso, mejorando la tolerancia a la glucosa y mejorando pues, también el perfil de lípidos. Vale, pues de hecho te has adelantado un poco a la siguiente pregunta, que era tu top 3 de suplementos mejores y peores para perder grasa. Hemos dicho ya los 3 mejores, que serían la cafeína, la pesinefrina y el CGC, extracto de té verde. Sí, exacto. ¿Vale? ¿Cuáles son los 3 que se venden como quemadores de grasa porque realmente tampoco hacen gran cosa, los peores?
Pues yo te diría que los más conocidos por tradición y más empleados, pues posiblemente la Garcinia Camboya se puso de moda hace unos años, porque algún famoso, creo que fue de Rock o uno de estos, que salió diciendo que tomaba eso, en plan de publicidad, y realmente tiene una evidencia muy, muy, muy limitada. El CLA, CLA también es un suplemento que a día de hoy mucha gente sigue consumiendo y realmente no tiene... La evidencia es muy, muy limitada. O sea, hay muy poquitos estudios en humanos que realmente se observe una bajada de peso y los que se observa es muy pequeña. En ratones sí que hay más estudios con CLA que realmente pues, se ven pérdidas de peso mayores, pero en humanos no, o sea, Claro. y no son extrapolables. O sea, y por último, pues diría que el picolinato de cromo también es uno de esos suplementos que por tradición pues mucha gente lo tomaba para perder grasa, cuando realmente lo que puede hacer es mejorar el control de la glucemia. Pero una cosa no va ligada a la otra. Si no en déficit calórico, no te va a ayudar en absoluto a perder grasa. Y bueno, para que no se pongan nerviosos los amantes del fitness que nos estén viendo, vamos a hablar de esa tercera pata importante dentro del rendimiento, que es la fuerza. No hemos hablado de ello. ¿Hay suplementos que nos puedan ayudar a ganar fuerza, a levantar más peso? Fuerza máxima, podríamos hablar de la creatina de cafeína como suplementos estrella. La creatina de forma, digamos, acumulativa, es decir, va ejerciendo su efecto a medida que vamos saturando nuestras reservas de creatina. Exacto. Y la cafeína de forma aguda, es decir, pues al poco tiempo de tomarla, 20 minutos, media hora, 45 minutos, pues tenemos ese pico de fuerza de que somos capaces, pues a nivel de sistema nervioso, aplicar más fuerza. Vale. Mandar un mayor impulso nervioso y que las fibras musculares pues, sean capaces de coordinarse y ejercer la máxima capacidad de aplicación de fuerza, por así decirlo. O sea, y probablemente la creatina, más allá de la ganancia de masa muscular, ¿tiene efecto sobre la fuerza? Sí. Sí, sobre fuerza, potencia, resistencia, velocidad. O sea, yo creo que de la creatina tiene muchos beneficios y se ha evaluado en múltiples deportes, actividades físicas y de múltiples poblaciones. O sea, ya no solo a nivel de deportistas, digamos, experimentados o de élite, que también, sino pues en personas que hacen deporte como pasatiempo. O sea, cuanto más nivel tengas, pues obviamente el efecto va a ser más moderado, porque realmente ahí se ve, digamos, el factor suplemento, qué magnitud tiene. Pero, por ejemplo, con el tema de la creatina, uno de los metaanálisis que me leí repasando así, creo que era 2013, más o menos establecía que a lo mejor en fuerza máxima podía dar a una persona entre un 8 y un 10%. Joder, que es bastante. no es poco, ¿eh? Que obviamente, ya no te digo en personas, en deportistas de élite, pero a lo mejor en personas intermedias. Pues entre un 8 y un 10% siempre y cuando pues, seas una persona bien respondedora. En sprints, o sea, que es velocidad máxima de una sola vez, pues podría dar entre un 1 y un 5% de disminución del tiempo. En sprints repetidos, pues entre un 5 y un 15%. Porque a medida que vas acumulando fatiga, pues digamos que la creatina te puede ayudar en ese aspecto. O sea, el tener mayores niveles de creatina. Porque al final la creatina, ya sabes que la vía de los fosfágenos es la primera vía de actuación a nivel energético. Claro. Entonces el hecho de que tú tener más creatina vas a poder, digamos, aplicar más fuerza y, digamos, en menos tiempo. Claro. Vale, pero ahí has comentado una cosa interesante, que es la fuerza máxima. Sí. ¿Qué otros tipos de fuerza tenemos? Claro, tenemos las fuerzas submáximas, es decir, todos sabemos lo que es el 1RM, que es la capacidad máxima de levantar un peso, pero nosotros normalmente, no todo el mundo entrena al 1RM. Normalmente, pues la gente que entramos hipertrofia, entramos a 6, 8, 10, 12, 15 repeticiones. Entonces, ahí, en esa repetición extra, hay unos cuantos suplementos que sí que te pueden dar esa repetición extra, que a medio plazo es lo que te va a hacer progresar. Claro. O sea, ir subiendo repetición a repetición, semana a semana, va a hacer que de repente pues, te veas moviendo el mismo peso, en vez de a 8 repeticiones, a 12. Y seas capaz de meterle 2,5 kilos más y volver a hacer 8 repeticiones. Entonces, eso va a ayudarte con tu sobrecarga progresiva. ¿Qué suplementos pueden ser útiles a nivel de fuerza submáxima? Bueno, pues por ejemplo, tenemos los nitratos. Tenemos la betalanina en cierta medida. La citrulina. Los nootrópicos también podrían actuar, aunque muchos de los nootrópicos no se han evaluado, digamos, su efecto en fuerza submáxima. Sí que si atamos cables, pues decimos, vale, si me hace que me retrase mi fatiga percibida, me retrase la aparición de la fatiga, probablemente sea capaz de sacar una repetición más. Y de hecho, todas las personas que prueban los nootrópicos acaban viendo cómo su rendimiento mejora, porque sienten que son capaces de tolerar más volumen de entrenamiento o llegar pues, al final de una serie con menos esfuerzo, entonces son capaces de sacar una repetición más. Entonces es un punto bastante interesante el tema de los nootrópicos a nivel de rendimiento. Tenemos nitratos,
citrulina. Que la magnitud del efecto, o sea, una cosa es que tenga efecto y otra cosa es la magnitud del efecto. Ahí está la cosa. ¿Cuánto? Pues eso ya depende. Pero bueno, vamos a decir nitratos, citrulina. La arginina funcionaría por la misma vía que la arginina funciona por la misma vía que la citrulina, pero de forma menos eficiente, por así decirlo. O sea, cuando nosotros tomamos arginina, una parte se queda en nuestro intestino, o sea, sufre un secuestro esplácnico y por lo tanto no ayuda lo suficiente como para, digamos, aumentar la producción de óxido nítrico, que es lo que nos va a dar pues, ese aumento de la capacidad, digamos, funcional de contracción muscular. Los nitratos actúan por una vía similar, aumentando la producción de óxido nítrico. Luego tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio y la betalanina, que son dos sustancias que actúan como tamponadores, es decir, retrasando la acidosis láctica. Esto en una serie a 8 repeticiones probablemente no consigas nada. Pero si tú eres un deportista de CrossFit que tienes que hacerte 50 burpees, pues 50 burpees a lo mejor te las haces en 3 minutos o en 2 minutos y eso en ese periodo de tiempo sí que te puede, láctica, claro. sí que te puede ayudar mucho un suplemento de betalanina o de bicarbonato. Entonces yo diría que esos son los más conocidos y los que más beneficios se le pueden sacar. Pero hay uno, por ejemplo, que he visto últimamente, se ha puesto de moda, sobre todo entre powerlifters y estromas de élite, esnifar amoníaco. Ah, sí. Entonces yo quería preguntarte, oye, ¿esto de verdad sirve de algo o esa típica moda y realmente están haciendo el tonto? A ver, como tal, no son suplemento. Pero sí que yo recuerdo hace unos años haber leído un estudio sobre el uso de sales de amoníaco donde no se veían diferencias significativas. Sin embargo, a la hora de la verdad, o sea, hay gente que lo usa y, vamos, es capaz de tirar mucho más pesado. Porque ese proceso de oler algo tan fuerte te desinhibe y realmente, aunque tú no haya pues, explicación fisiológica que diga te voy a dar un 2% más de fuerza, tal. Pero hay gente que se motiva, es como la música. La música, bueno, sí, en cierta medida la música sí que ha demostrado mejorar el rendimiento, pero esa desinhibición hace que la gente no se lo piense y tire con más fuerza. O sea, realmente es algo similar a la cafeína, solo que sin una explicación fisiológica, sino más psicológica. Exacto, es más psicológico, es más psicológico. O sea, pero yo creo que también cuando hablamos de fuerza máxima, la actitud que tú tomes respecto a un levantamiento es clave. Por eso hay levantadores que son súper agresivos, imagínate con la barra, y hay otros que son mucho más calmados. Sin embargo, todos aquellos levantadores agresivos son aquellos que se ponen a respirar pues, sales de amoníaco para estar lo más activados posibles. Ahora me gustaría pasar a hablar de salud, que es algo que al final, sobre todo a largo plazo, es muy importante. Uno de los grandes miedos que tiene la gente que entrena, que es el mantra clásico que se nos ha repetido a la gente que va al gimnasio, es si haces pesas, a largo plazo tienes un desgaste articular. ¿Hay algún suplemento que nos permita prevenir ese desgaste? Sí, hay un par de ellos. O sea, te diría que los 3 mejores para ese objetivo serían la Boswellia serrata, la cúrcuma y el arpagofito. Todos ellos tienen, por así decirlo, un conjunto de efectos o digamos que actúan por diferentes vías, pero tienen un conjunto de efectos, que sería un efecto regenerativo, un efecto antidegenerativo, un efecto antiinflamatorio y un efecto, ¿cómo decirlo?, analgésico. Es decir, que te duela menos, porque claro, las molestias articulares, pues hombros, o sea, se tiene codos, que tomar tanto a modo preventivo como cuando ya tienes una inflamación de esa articulación. Pueden ayudar de las dos maneras. O sea, el principal efecto sobre todo es el antiinflamatorio, pero hay también un efecto analgésico sin tener que recurrir a fármacos analgésicos y muchos de ellos pues, también tienen un efecto antidegenerativo que hace que el cartílago pues, se desgaste menos. Y bueno, antes de pasar a nada, quiero comentar claramente que en las pesas, si las realizas bien, no tiene por qué aumentar más que en una persona normal, que envejece normal, el desgaste articular. Pero bueno, siempre está bien que tengamos herramientas para prevenirla o para mejorar las posibles consecuencias si las tenemos. 100%. ¿Vale? Otro tema dentro de la salud, también muy interesante. Las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte a nivel mundial. ¿Qué me recomiendas como experto de los suplementos para prevenirlas? Vale, a ver, lo primero aquí, los hábitos. O sea, la alimentación es clave y la actividad física es clave. O sea, eso va a determinar, pues, digamos, tu riesgo cardiovascular. Porcentaje graso, sensibilidad a la insulina, perfil de lípidos, o sea, eso es lo fundamental. Ahora, dentro de los suplementos, pues hay algunos
que pues tienen evidencia suficiente como para, digamos, ser recomendables en contextos donde hay una dislipidemia, donde hay un perfil lipídico alterado, por ejemplo. Y en ese caso tenemos suplementos como la bergamota, la berberina o, por ejemplo, la monacolina K, que es un extracto de la levadura de arroz rojo, que a lo mejor hay gente que la conoce por ese nombre. Estos 3 suplementos, estas 3 sustancias serían sin duda los 3 mejores aliados en casos de personas que tienen, pues eso, colesterol LDL alto, colesterol total alto, triglicéridos altos, etc. Lo que ocurre con cada una de ellas es que, bueno, la legislación en materia de suplementación pues, viene determinada por 2 organismos, que son la EFSA y la ESAN. O sea, la EFSA es a nivel europeo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y la ESAN, pues, quien la, digamos, rige en España. Entonces, con el caso de la monacolina K, pues tiene limitada la dosis a 3 miligramos por servicio. Tú puedes tomar más, pero solo te pueden vender por servicio 3 miligramos, como ocurre con la cafeína, que son 300. Y ya está. Tú te tomas la cantidad que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras con los suplementos, pero por ley, en la etiqueta te tienen que poner, tienes que seguir unas directrices, tienes que seguir unas normas. Tú, de hecho, a un suplemento, tú no puedes decir, este suplemento hace esto. No. Los claims, es decir, las afirmaciones que tú puedes hacer sobre una sustancia o sobre un suplemento, vienen dadas por la EFSA. O sea, tú no puedes decir, la P-sinefrina ayuda a perder grasa. Si la EFSA no lo tiene recogido como la sinefrina ayuda a perder grasa, tú no puedes ponerlo. Con la creatina o con la cafeína sí que viene recogido que ayuda a mejorar el rendimiento deportivo. Vale. Entonces tú puedes ponerlo. Pero tú de un suplemento el que tú quieras, tú no puedes decir, no, esto ayuda a perder grasa o esto ayuda a lo que sea. No. O, por ejemplo, con la disterona no tiene el claim aceptado de ayuda a ganar masa muscular. Como mucho puedes poner ayuda al mantenimiento del peso corporal, pero tú no puedes poner eso, lo que te salga a las narices. Entonces, con la monacolina K, el problema es ese, que tú solo puedes meter hasta 3 miligramos. Y esto viene dado porque la industria farmacéutica mueve pasta y la monacolina K es equivalente a la orvastatina, que es una estatina pues, que tiene un efecto muy significativo sobre el perfil de lípidos, sobre la disminución de los niveles de colesterol. Entonces, con la bergamota o la berberina no pasa esto, no hay dosis máxima permitida, entonces tú puedes meter más cantidad y puedes compensar pues, la falta de efecto que no puedas conseguir por no superar esos 3 miligramos. Claro. Porque yo, de hecho, desarrollé un suplemento para mejorar el perfil lipídico y, claro, metí lo máximo de monacolina, pero tuve que meter otras cosas para compensar y conseguir un efecto significativo. ¿Y cuánto necesitaríamos de monacolina para que tenga un efecto sobre el perfil lipídico? Con 3 miligramos ya ejerce, pero a lo mejor vale. puedes conseguir un 5%. Si tú subes de 3 a 20, pues a lo mejor puedes conseguir una reducción del 20%. ¿Y cuánto nos recomiendas ahí? Ahí ya depende mucho del caso, o sea, depende de la cantidad de la persona, o sea, de la analítica que tenga la persona. Si tú tienes a lo mejor el colesterol en 150, tú a lo mejor dices, yo no voy a suplementarme porque no lo necesito. Si tú a lo mejor tienes en 200, te diría, pues yo creo que deberías. Y a lo mejor lo tienes en 400, te digo, tío, como no empieces a cambiar tus hábitos, mejorar la alimentación, hacer más deporte y como no te suplementes o tomes estatinas, pues estás expuesto a un factor de riesgo cardiovascular a largo plazo. Y cuanto más tiempo pases con ese colesterol elevado, más placa arteriosclerosis te vas a formar y a largo plazo, pues más probabilidades vas a tener de que te dé un infarto. Bueno, para más información preguntar a Adri. Bien, salud 2025. No podemos pasar por alto uno de los grandes problemas, que es la ansiedad. ¿Qué pueden hacer los suplementos por nosotros para mejorar la ansiedad que sentimos? Pues mira, en este caso, el suplemento estrella que puede ayudar a reducir la ansiedad es el extracto de lavanda. De hecho, el extracto de lavanda está comparado con ciertos ansiolíticos y muestra efectos muy similares. Entonces, si tuviera que recomendar un suplemento, el suplemento de lavanda. A nivel, algo que nos llega a ser ansiedad, o sí que ansiedad en combinación con la lavanda, por ejemplo, la ashwagandha. La ashwagandha es un adaptógeno, como comentamos antes, una sustancia que te ayuda a volverte resistente frente a un estrés y, por desgracia, a día de hoy, todos en mayor medida estamos estresados o etapas de nuestra vida vivimos estresados y probablemente pues, sea un suplemento que se le pueda sacar partido a nivel de mejora de la salud en general. El hecho de disminuir tus niveles de cortisol y disminuir tu estrés pues va a hacer que te encuentres mejor a nivel de todo, de estado de ánimo, de líbido, incluso de ganancia de masa muscular y recuperación. Claro. Y que duermas mejor. Porque de hecho a muchas personas le cuesta dormir no por conciliación del sueño, sino porque tienen mucha ansiedad o sufren de mucho estrés durante su día a día. Entonces, no es algo fisiológico, sino que es tu contexto. Exacto. Entonces, si tuviera que recomendar 2 suplementos para disminuir el estrés y la ansiedad, sería el extracto de lavanda y la ashwagandha.
Ostras, y justo lo que hablábamos, el tema de dormir, ¿hay algo que, cuando ya sea algo más fisiológico, digamos, que no es la ansiedad, Sí. que puede ayudarnos a dormir Sí, mejor? mira, es que dormir es algo que todos hacemos, entonces hay mucha investigación sobre ello. Claro. Y suplementos que ayudan a mejorar pues, la latencia del sueño, es decir, la cantidad de tiempo que tú tardas en quedarte dormido, la profundidad de ese sueño, la calidad de ese sueño, etcétera, pues tenemos la melatonina, que es el suplemento, por así decirlo, estrella, que nosotros mismos sintetizamos, la hormona que nosotros sintetizamos y que regula nuestros ritmos circadianos. Luego tenemos suplementos como el GABA, el magnesio, la pasiflora, o sea, la teanina. Tenemos unos cuantos. Luego tenemos otros que tienen menos efecto, como por ejemplo el triptófano, como por ejemplo la glicina, también puede ayudar a mejorar el descanso, pero con un efecto menor. Y antes teníamos el 5-HTP, que también es una sustancia muy interesante porque es el precursor de la serotonina y de la melatonina. O sea, va triptófano, 5-HTP, serotonina, melatonina. O sea, así. ¿Qué pasa? Que el 5-HTP en 2024 se prohibió, se dejó de autorizar la venta del 5-HTP en los complementos alimenticios y se ha metido en ese cajón desastre que te hablé antes, que es los novel food. Y hasta que se saque de ahí, pues no se va a poder comercializar 5-HTP. Claro. Vale, Adri, para terminar de hablar sobre salud, voy a decirte el nombre de 3 suplementos que se han tomado de forma clásica para mejorar la salud, pero que igual no son tan necesarios como se creía. O bueno, eso he leído yo. Multivitamínicos. No son necesarios si se lleva una dieta equilibrada, donde haya una buena presencia de vegetales integrales, frutas, verduras, hortalizas. No es necesario. ¿Que en algunos casos puede ser muy recomendable? Sí, pero que en la mayoría de casos, si la dieta está bien estructurada, no es necesario. Omega 3. Lo mismo. O sea, el omega 3, yo no soy fan del omega 3. Creo que en ciertos contextos, sobre todo personas que hacen una baja ingesta de omega 3 y personas que a lo mejor tienen, por así decirlo, riesgo cardiovascular, usuarios de farmacología, bueno, puede ser más interesante, pero tampoco es algo obligatorio. O sea, hay mucha gente que tiene el omega 3 como es súper imprescindible y no es tanto así. Es un poco por lo que he puesto aquí, porque al final mucha gente dice, no, mis básicos multivitamínicos, omega 3, y el que viene ahora. A ver si lo adivinas. Vitamina D. Exacto, vitamina D. ¿Qué me vas a decir? Vale, la vitamina D, yo sí que me gusta más que ambos, porque yo, por ejemplo, yo llevo una dieta, pues eso, creo que bien estructurada y que como muchos vegetales, grandes porciones de vegetales, entonces creo que no me hacen falta. Sin embargo, vitamina D, en cuanto me dejo de suplementar en invierno, me baja muchísimo y me quedo en deficiencia. Yo, de hecho, siempre intento mantener mi suplementación de vitamina D, 4.000 unidades internacionales, todo el año, menos julio y agosto. Incluso a lo mejor junio y septiembre solo 2.000, porque me expongo mucho más al sol y expongo mayor superficie corporal al sol y por lo tanto pues sintetizo suficiente vitamina D. Pero por ejemplo me pasó que se me acabó la vitamina D en diciembre, me fui a Galicia a pasar las Navidades y me hice una analítica justo a la vuelta, plan, vitamina D baja. Y yo me suplemento todo el año. Y fue quitarla un mes y ya me salió, me salió en 25 creo. Por debajo de 30 es insuficiencia, por debajo de 20 es deficiencia. Y a mí pues ya me salió baja. Entonces yo sí que considero que para la población general, sobre todo, que nos exponemos poco al sol o que nos ponemos una gran superficie corporal al sol, y sobre todo los meses de invierno, pues me parece un suplemento más útil, más recomendable, porque la vitamina D tiene un rol muy importante a nivel fisiológico. O sea, es una sustancia que se puede catalogar como hormona, porque bueno, pues tiene su propio receptor en todas las células de nuestro cuerpo y es una vitamina que participa en múltiples procesos fisiológicos, o sea, desde la contracción muscular, a nivel inflamatorio, a nivel inmunológico, o sea, tiene muchísimos... ¿Qué efecto tiene una deficiencia, por ejemplo? Por ejemplo, sin ir más lejos, a nivel de estado anímico. O sea, es algo muy fundamental que personas con bajos niveles de vitamina D pues sean más propensos a caer en depresión o tener estado anímico más bajo. De hecho, esto pasa mucho en los países del norte. En los países del norte de Europa, pues la suplementación con vitamina D es como un habitual, y de hecho son los países donde más tasas de suicidio hay, etc. ¿Qué ocurre? También, por ejemplo, es muy frecuente, sobre todo en personas de edad avanzada, cuando existe una deficiencia de vitamina D, hay mayor riesgo de osteoporosis, porque la vitamina D, junto con la vitamina K, participan en la fijación del calcio al hueso. Vale. Entonces, como te digo,
participa en muchas reacciones fisiológicas y por lo tanto pues yo sí que le daría una importancia mayor, por ejemplo, a un suplemento multivitamínico, que si tú haces una dieta bien estructurada pues no vas a tener deficiencia de vitamina B1, B2 o B6, o sea, es muy raro. ¿Qué ocurre? Que en los alimentos hay un contenido de vitamina D muy bajo y la mayor parte digamos, de nuestros niveles de vitamina D en sangre están condicionados por la exposición que nosotros tenemos y no por nuestra dieta. Adri, estoy seguro de que la gente que nos está viendo quiere conocerte más como persona, así que para terminar el podcast quiero hacer algunas preguntas un poco más personales. Tú trabajas en la industria de la suplementación, trabajas para una empresa. Quiero hablar un poco de eso. Cuéntame, ¿qué haces tú en Big? Y cuéntame también si la industria de la suplementación a día de hoy está bien pagada. A ver, yo dentro de Big tengo la responsabilidad de pertenecer, digamos, al equipo de formulación y desarrollo de productos. Entonces, el proyecto que me ofreció a mí Big en 2020 fue sacar varios suplementos, un par de suplementos a mi nombre. En primer lugar, todo empezó por un preentrenamiento, que era algo que yo tenía pues, la ilusión de hacer. ¿Qué pasa? Que en el momento que empezó el proyecto yo le dije a Carlos Mejías, compañero de Fit Generation y ahora, bueno, y desde ese momento también en Big, de hacerlo juntos, estar juntos en el equipo de desarrollo. Y desarrollamos pues, también un suplemento para mejorar el descanso, una proteína vegetal, un suplemento de vitamina D con múltiples ingredientes. ¿Y qué pasa? Que nada más empezar tuvimos mucho éxito, o sea, nuestros productos tuvieron pues, mucho éxito. Entonces nuestros jefes nos propusieron hacer más suplementos. Oye, ¿por qué no hacéis un suplemento para el tema del pelo? ¿Por qué no hacéis un suplemento para mejorar la libido? ¿Por qué no hacéis un suplemento para el tema del dolor articular? Y empezamos a desarrollar nuevos suplementos en base a las propuestas que nos hacían. Y ideas que también surgían de nosotros. Y así pues llevamos creo que 25 suplementos más o menos desarrollados entre Carlos y yo. Y entonces yo y Carlos lo que hacemos es, vale, queremos un suplemento para este fin, imagínate, concentración. Vale, pues vamos a ver qué sustancias, qué suplementos, qué ingredientes tienen efectos sobre la mejora de la concentración, la atención, la memoria, el enfoque. Vale, los investigamos. Vale, ¿a qué dosis? Vale, pues tenemos cinco ingredientes y las dosis efectivas son estas. Mandamos el presupuesto al laboratorio, o sea, le decimos al laboratorio, ¿cuánto valdría hacer un producto con estas cantidades de estos ingredientes? Nos pasan presupuesto, ¿qué es viable? Pues perfecto, vamos a sacar el suplemento así. ¿Que no es viable? Vale, pues quitamos este ingrediente porque es muy caro. O mira, este ingrediente que sale bastante bien de precio, vamos a subirlo un poquito más porque tiene un efecto dosis dependiente. A más dosis, pues va a producir mayores efectos. Cuando ya cerramos la formulación del producto, pues entonces hacemos todo lo que viene a ser el etiquetado a nivel de pues, como los ingredientes que lleva, la desinfección que lleva. O sea, realmente el etiquetado nos lo hace la empresa, pero nosotros damos el visto bueno de, oye, esto está bien, esto está mal, hay que corregir esto. Toda la información que viene sobre la descripción del producto en la web también la damos nosotros. Las preguntas frecuentes, los QAs que se suelen hacer, ¿sabes? ¿Cuándo se toma? ¿Cómo se toma? ¿Quién lo puede tomar? Todas estas cosas son información que nosotros aportamos y luego siempre hacemos un vídeo explicativo para todo el mundo de este suplemento está enfocado para este objetivo, en este contexto, se toma de esta manera, actúa de esta manera y tiene este efecto porque produce esto, esto y esto. Entonces, toda esa información nos encargamos nosotros. Yo, aparte, pues también me encargo de hacer un poco de atención al cliente respondiendo a las dudas sobre producto que tienen pues, algunos clientes. Entonces, me mandan correos electrónicos, me preguntan lo que sea y yo les respondo y les asesoro, por así decirlo. Y bueno, a nivel de imagen, por así decirlo, de publicidad, pues sí que es cierto que en los últimos 2 años pues también me han puesto un poco pues, a hacer reels explicativos. El año pasado que competí, pues también quisieron grabar pues, mi preparación. Entonces, pues eso, todo lo que sea imagen de marca, pues también estoy ahí. Y bueno, la segunda parte de la pregunta, vamos a extenderla un poquito. En Fit Generation nos dedicamos a hacer que la gente viva del fitness. Entonces, dime un poco, ¿qué fuentes de ingresos tienes tú? Un poco a nivel de porcentaje y dame una horquilla de ingresos que puedas tener, más que nada pues eso, para que la gente que nos esté viendo, que se esté planteando vivir de esto, pues sepa un poco qué haces tú, que es un trabajo curioso. Claro, a ver, yo tengo diferentes fuentes de ingreso porque por un lado soy docente en Fit Generation, en la plataforma y en los vídeos de YouTube. Para Big, pues trabajo pues, como desarrollador, entonces tengo pues, mis comisiones de los productos que yo formulo y demás. Y por otro lado, pues también tengo las comisiones de ventas de la gente que utiliza mi código de descuento en la web.
También colaboro con pues una empresa de carne que me patrocina pues, todos los meses, me da un pedido de carne, una marca de ropa, PBS, que también pues, tengo pequeñas comisiones, más toda la ropa que he visto de ellos. Ujú. Y a mayores pues llevo asesorías. Entonces, por así decirlo, mis 3 fuentes principales pues, serían la empresa de suplementación, Fit Generation como plataforma de formación y las asesorías. El resto pues, son pequeños puntuales de, pues, oye, facturo esto, facturo un poco por aquí, otro poquito por allá. Ujú. Si te dijeran porcentajes, pues te diría que de momento mi mayor fuente de ingresos es Big, porque es donde más tiempo he dedicado y donde más, pues de momento comisiono, porque asesorías llevo pocas Ujú. y tengo un tiempo limitado, obviamente, y clases, pues cada vez tengo más, entonces cada vez Fit Generation va cogiendo más porcentaje de ingresos. Muy bien. Vale, yo creo que la clave en tu desarrollo, de hecho tú mismo lo has dicho, es empezar en Instagram y bueno, hacer un contenido que gustó mucho. Si tuvieras que hacer un contenido que sea rompedor a nivel de suplementos ahora mismo, ¿qué contenido harías? ¿Dónde te enfocarías? Buah, pues ¿sabes qué pasa? Que cada vez el contenido en Instagram ha ido variando. Es decir, el contenido mainstream cada vez se ha ido haciendo más inmediato, más como TikTok. Antes yo ponía una foto, ponía una descripción como si fuera un artículo científico con 1500 caracteres y la gente se lo leía entero, me dejaba 50 comentarios y vamos, 1000 likes. Luego pasaron a los carruseles, que entonces había que hacerlo bonito en forma de carruseles. Sí. Luego pasaron a los reels largos. Ahora la gente realmente Instagram lo utiliza como método, por así decirlo, para vender sus servicios, asesorías, y menos a nivel divulgativo. O sea, sí que es cierto que hay gente que valora mucho el contenido de calidad y contenido informativo y divulgativo, pero cada vez es menor y cada vez es más muy directo, formato pues instantáneo, vídeos cortos y demás. ¿Cómo hacer este ejercicio? Mejores alimentos para ganar masa muscular, o sea, cosas que son muy mainstream para todo el mundo. Claro. Yo, si tuviera que hacer un contenido que sinceramente no voy a hacer porque no me representa, es clasificar suplementos de bueno, malo o regular, una tier list y cosas así, en plan, que sean muy directas, muy rápidas, porque la gente quiere saber ¿qué me tomo? Esto, lo otro. Para perder grasa, ¿qué me tomo? Esto, tal. No quiero saber el por qué, en qué dosis, cómo, o sea... Pero ese sería el contenido rompedor. El contenido rompedor es cuanto más directo, Ujú. mejor, creo yo, a día de hoy. Vale, y para finalizar, una pregunta filosófica que yo creo que es interesante, me vino a la cabeza cuando estaba hablando de la entrevista y a quién mejor hacérsela que a ti. Si de verdad los suplementos son el 1%, no que lo que se dice siempre, no, los suplementos son el 1%, el resto es entrenamiento y dieta, ¿por qué estamos tan centrados en ello? A ver, lo primero que te diría es que yo no estoy de acuerdo, porque ¿qué ocurre? Los suplementos, cuanto peor hagas las cosas o cuanto más jodido estés, más te ayudan. Y cuanto mejor hagas las cosas, menos. Y esto a la gente le explotará la cabeza, pero realmente esto es 100% así. A ti, si tú estás bien de salud, no te tomas ningún fármaco. Ahora, si te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno, un paracetamol. Pues con los suplementos pasa exactamente igual. En función de tu contexto, si tú tienes problemas para dormir, un suplemento que te ayude a mejorar tu descanso te va a ayudar mucho. No un 1%, te va a ayudar mucho, te va a cambiar la vida. Si tú eres una persona que llega sin energía a entrenar y llega con 1 gramo de cafeína o con medio gramo de cafeína encima, no eres la misma persona. Te va a ayudar mucho. Claro. Si tú llevas una dieta muy pobre en vitaminas y minerales, pues un multivitamínico pues te puede evitar de una carencia importante, una desnutrición. Entonces, yo considero que a los suplementos siempre se le ha dado mucha importancia y sobre todo se le ha dado importancia a aquellos suplementos menos interesantes o que están más enfocados a la ganancia de masa muscular cuando, como comenté antes, realmente suplementos que ayudan a ganar masa muscular de forma directa, muy pocos y con muy poco efecto. Por lo tanto, realmente hay que centrar y hay que ver los suplementos como si fueran herramientas, como los fármacos. Son herramientas que tienes que utilizar en un contexto determinado, no todo el tiempo ni con cualquier fin. Claro. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, es que si me duele la cabeza me tomo un ibuprofeno, pero si me he cortado un brazo no me tomo un ibuprofeno. Tendré que ir a urgencias a que me amputen el brazo o me corten la hemorragia, Claro. ¿sabes? Entonces, yo siempre diré que no es que haya suplementos que sean el 1% o el 5%, sino hay contextos donde ayudan mucho y suplementos
contextos en los que los suplementos ayudan muy poco. Y luego que, por otro lado, está suplementos que no tienen evidencia, que se han recomendado toda la vida, suplementos que no se toman con el timing adecuado, o sea, en el momento adecuado, o no se toma la dosis suficiente para que estos ejerzan efecto. Entonces, posibilidad de hacer las cosas mal y de que sea el 1%, hay muchas. Vale, perfecto. Pues para acabar, Adri, muchísimas gracias por venir. Quiero que lances un mensaje a nuestro público. En un minuto, explica lo más importante de los suplementos. Vale, pues como acabo de comentar, hay suplementos que son útiles y suplementos que no son útiles. Contextos en los que los suplementos pueden ser útiles y contextos en los que no. Entonces, lo más importante a la hora de determinar si un suplemento va a ser útil para ti es preguntarte ¿en qué contexto estoy? ¿Qué objetivo tengo? Una vez que tengas claro eso, ya buscas el suplemento que tenga evidencia para ese fin, te informes de la cantidad que tú necesitas de ese suplemento y que la tomes en el timing adecuado. De poco sirve tomarte cafeína antes de dormir. O sea, tómate la cafeína antes de entrenar. Entonces, esas 5 preguntas son las que te tienes que hacer a la hora de escoger de forma inteligente un suplemento. Adri, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gran placer, hemos aprendido mucho. Y a los que nos estáis viendo, tenéis las redes de Adri en la descripción por si queréis seguirle y nos vemos en futuros podcasts.